La doctora Odil Fernández Martínez, es experta en nutrición y cáncer, es médico de familia, es posgrado en medicina preventiva, es superviviente de cáncer, autora de libros de referencia sobre nutrición anticáncer, como Mis recetas de cocina anticáncer, Mis recetas anticáncer, Alimentación y vida anticáncer, que lleva ya 14 ediciones. Pero yo creo que la mejor manera de presentar a la doctora Odil Fernández es con sus propias palabras. A mí me emocionó leer esto. ¿Quién soy? Me llamo Odil Fernández, soy médico de familia y madre de 2 niños, ahora ya 3. He superado un cáncer y quiero contaros cuáles fueron mis recetas anticáncer. En 2010 me diagnosticaron cáncer de ovario con múltiples metástasis, un diagnóstico que a priori suena terrible. La supervivencia a 5 años para este tipo de cáncer es del 5%. Imaginaos el miedo y el pánico que me invadió en aquellos momentos. Y hasta aquí llego a leer hasta aquí, y ahora le doy la palabra a la doctora Odil Fernández, agradeciendo muchísimo de parte de toda la organización y de mi propia parte por el esfuerzo que ha hecho en venir hasta nosotros. Está en pleno posparto con su criaturita preciosa, que es una santa de 3 semanas nada más, y que va a compartir con ella, que va a compartir con nosotros la doctora Odil, pues justamente su experiencia. Y yo francamente creo que estas experiencias clínicas, ella reúne las 2 cosas más importantes en este tipo de tratamientos: su conocimiento médico, su experiencia médica y clínica, y encima haber pasado por el problema. Muchas gracias, Odil. A vosotros. Buenos días. No se oye, ¿no? Ahora sí. Buenos días. No. ¿Tengo que subirla? Hola. Buenos días. Ahora sí. Pues buenos días, encantada de estar con todos vosotros aquí. Después de la magnífica charla del doctor Joan Vidal Llobet, pues yo voy a intentar centrarme un poco más en el tema de la nutrición. Y bueno, como ha dicho María José, vengo de posparto, todavía no hemos hecho la cuarentena. Cuando Ignasi me invitó a esta jornada, yo no sabía que estaba embarazada, y bueno, ya que me había comprometido, aquí estamos con la pequeña, encantada de compartir este día con vosotros y que la conozcáis, a la pequeña Eire. Bueno, como ha dicho María José, yo tengo la doble visión de la enfermedad, quizá desde el lado de vista del médico, el lado de vista del enfermo, y por eso a lo mejor mi experiencia, bueno, pues puede ayudar a otras personas. Como María José ha dicho, en el año 2010, 5 años, me diagnosticaron un cáncer de ovario estadio 4 con múltiples metástasis, ¿no?, en hueso, en pulmón y en vagina. Y yo tenía 32 años, aquí he puesto una imagen de cuando me lo diagnosticaron. Mi niño mayor, que ahora tiene 8, tenía 3 añitos. Y bueno, pues todo, pues imaginaos, ¿no? El miedo, la angustia, el miedo, sobre todo los que he pasado por un proceso de cáncer, el miedo, no el miedo a morir tú, no el miedo a sufrir tú, sino probablemente el miedo a ese niño que iba a quedar huérfano con solo 3 añitos, ¿no? Y bueno, para mí la enfermedad pues supuso al principio miedo, pero después siempre digo que le doy las gracias a la enfermedad porque ha supuesto una forma diferente de ver la medicina, de ver la vida, y ha sido una experiencia vital a la que al final le doy las gracias. Al principio, cuando me diagnostican la enfermedad y es un estadio 4 y sabes que ovario tiene una mortalidad bastante alta, una tasa de recidiva bastante alta, pues tienes miedo, te asustas, y además, bueno, como médico sabes los efectos secundarios a los que te vas a enfrentar del tratamiento convencional. Además, los médicos de familia normalmente, no solo en Cataluña, pero en Andalucía también llevamos normalmente el seguimiento en paliativo. Entonces acompañamos al final de la vida a muchos enfermos y sobre todo muchos oncológicos. Eso hizo que yo tuviese aún más miedo. Pero también el ser médico de familia me sirvió para afrontar quizá de forma diferente la enfermedad. Al principio con más miedo que a lo mejor otros enfermos, por saber a lo que me enfrentaba, pero después también me sirvió para decir, bueno, yo sé cuál es el tratamiento oficial que me ofrece oncología, pero también sé por mi experiencia del día a día que las emociones, la alimentación y el ejercicio pueden influir en los enfermos, porque los médicos de familia lo vemos todos los días con nuestros enfermos diabéticos, cómo la alimentación les influye. Vemos cómo al hipertenso las emociones, si tiene una discusión, la tensión sube y baja. Vemos cómo la persona con un infarto agudo de miocardio, pues el estrés previo que llevaba le ha podido influir, si fuma, si no fuma, si come bien o tal.
Entonces esto me hizo pensar, bueno, si yo como paciente oncológica, quizá también ha podido influir cómo estaba comiendo, cómo estaba viviendo y quizá pueda hacer yo algo que me sirva, ¿no? El problema era que yo en mi formación, tanto en la universidad como luego en el posgrado, que además yo lo hice en medicina preventiva, como luego en la formación hospitalaria, de cáncer, alimentación y emociones nada se nos hablaba, ¿no? Más allá de que el tabaco provoca cáncer, poco más, ¿no? Y en formación en nutrición los médicos pues bastante escasa. Quizá enfermería tiene mucho más formación que tenemos los médicos. Pero bueno, el tener esa visión es lo que hizo que empezase a buscar, a investigar si había cosas que yo podía hacer y bueno, pues fue ahí cambiando un estilo de vida diferente, tanto alimentación, gestión de las emociones y tal. El cáncer desaparece y bueno, yo decido contar mi experiencia para el deseo de que sirva a otras personas. Y como decía, pues la enfermedad al final fue una revolución para mí. Aquí os pongo imágenes durante la quimioterapia. Yo decidí que sí, que me iba a hacer el tratamiento, pero que eso no me iba a parar y me iba a dejar en un sillón prostrada compadeciéndome, ¿no? Diciendo qué desgraciada soy, qué mal me va a sentar la quimio, sino que dije, bueno, pues vamos a hacer el tratamiento y vamos a vivir la vida como si fuera el último día. Y por eso pongo siempre estas imágenes. Yo me dediqué toda mi quimio, los descansos, a viajar por toda Europa. De hecho, mi oncólogo a veces me cambiaba las sesiones de quimio. Si había encontrado un vuelo en Ryanair muy barato y me quería ir a tal sitio, me cambiaba las sesiones de quimio para que pudiese hacer realidad esos sueños, ¿no? Y ahí nos veis, pues aquí en Barcelona, aquí estuvimos en Barcelona, la abajo en Ibiza. Y bueno, yo siempre pongo estas imágenes porque para mí fue fundamental esos niños, esa familia, el creer en los sueños, ¿no? Y uno de mis sueños cuando tuve la enfermedad, el primero era sanar, el segundo era volver a ser mamá. Yo tuve la suerte de que el cirujano que me operó al principio le parecía muy raro que fuera un tumor invasivo porque era muy grande y esperaba encontrar la metástasis en peritoneo. En mi caso no había metástasis en peritoneo, sino que estaban a distancia y ahí salvé mi otro ovario, salvé mi útero. Y hace 2 años, pues ese sueño que yo siempre había tenido de volver a ser mamá se hizo realidad y ahí nació el pequeño Iker. Y bueno, al final la vida te va dando más sorpresas y llegó Eire. Y siempre pongo esas imágenes porque para mí mi familia, el apoyo de esa familia ha sido fundamental. Y la mayoría de los enfermos de cáncer, el apoyo social, el apoyo de su familia y del personal sanitario es fundamental. Y bueno, como decía, yo empecé a hacer esos cambios de los que ahora hablaremos. Y para mí, como os digo, pues fue muy positivo. Tuve una quimio con pocos efectos secundarios. Veía que a mis compañeras de quimio, que yo empezaba a contarles todo lo que iba haciendo, les servía, que tenían pocos efectos secundarios, que tenían esos resultados que sorprendían a veces a su oncólogo en positivo, y veías que ibas contando y que cada vez la gente te daba el feedback de que tenía ese efecto positivo, bien era pues mejor calidad de vida, pocos efectos secundarios o una supervivencia pues mayor de la esperada. Entonces, bueno, pues decidí que esto había que contarlo, que había que difundirlo, y por eso empieza el blog de mis recetas anticáncer. Son mis recetas anticáncer porque eran las mías, ¿no? Las que yo, tras investigar todo lo que pude, pues me prescribí a mí misma como médico, que siempre digo que es buena comida, mucho amor y muchas ganas de vivir, ¿no? Y ya nos conocemos, ya nos hemos presentado a la pequeña Eire, y con esto empezamos a hablar un poco de cáncer, ¿no? Ya sabéis que el cáncer es una enfermedad que cada vez es más frecuente en nuestra sociedad, cada vez hay más casos de cáncer, como antes comentaba el doctor Joan Vidal-Llobet. Y mira, hasta hace unos años el cáncer, bueno, era una enfermedad no tan frecuente y a día de hoy es la principal causa de muerte en hombres y la segunda en mujeres. Los casos de cáncer cada vez son más frecuentes y se han convertido en la primera causa de muerte en nuestra sociedad. En el año 2012 se diagnosticaron 14 millones de casos de cáncer en el mundo y 8 millones de personas perdieron la vida por la enfermedad. De aquí a 2030 se estima que la tasa de cáncer va a aumentar en un 70%. Dentro de unos meses, Globocan, que es la que hace los registros de casos de cáncer, publicará los nuevos registros. Estos son de 2012, y este mapa que os pongo aquí, para los que os gusta el tema de las estadísticas y tal, es muy interesante. Podéis entrar en Globocan, que es un organismo que depende de la OMS, donde se hacen los registros de casos de cáncer distribuidos en todo el mundo. Entonces podéis ver que el cáncer es más frecuente pues en las sociedades más avanzadas europeas. Una de las causas es porque tenemos más acceso a pruebas diagnósticas, pero también porque hay un mayor envejecimiento de la población. Entonces Estados Unidos, Europa y Australia son donde más casos de cáncer hay en el mundo.
Y conforme el color azul, la intensidad del azul va bajando, significa que hay menos casos de cáncer. Podéis ver que hay una distribución de cáncer muy diferente en todo el mundo, ¿no? África tiene una baja tasa de cáncer, mientras que Europa muy alta. En teoría, lo decía, mayor acceso a pruebas diagnósticas, mayor envejecimiento de la población, más casos de cáncer, ¿no? Esa es la teoría, pero luego si os fijáis la práctica no es así. ¿Cuál es el país más longevo en el mundo? Es Japón, ¿no? Y Japón no está en color azul oscuro como está Estados Unidos, Europa. El país menos longevo dentro del mundo desarrollado es Estados Unidos, y la tasa de cáncer de Estados Unidos es la más alta dentro del mundo desarrollado. Es decir, no es solamente el envejecimiento celular, no es solamente la genética, sino que hay algo más que está influyendo en esta tasa de cáncer. Si vamos a América, también hay mucha diferencia. Estados Unidos, bien, alta tasa de cáncer, pero después hay un país como Uruguay que tiene una tasa de cáncer muy alta. Sin embargo, hay un país como es México que tiene una tasa de cáncer muy baja. La diferencia social entre Uruguay y México no son tan grandes como podríamos si nos vamos a Kenia, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Pues bueno, muchos lo sabéis. Uruguay es el mayor consumidor de carne de ternera en el mundo y de embutido, y además se prepara en asado, en parrilla, que generan benzopirenos, por eso tiene una tasa de cáncer tan alta. ¿Qué pasa en México? Se consume mucha legumbre, mucho frijol, y aunque se consume carne, es más carne de pollo, no hay tanta carne de ternera. Se consume mucho chile, ¿no? El chile es rico en capsaicina, un fitoquímico anticáncer, aguacate, mucho limón, especias. Es una comida mucho más especiada, pues eso les va a ayudar a que tengan mucho menos cáncer. Eso es un poco lo que os voy a ir contando, cómo influye el medio ambiente y sobre todo la alimentación, pero ya viendo la alimentación de uruguayo y mexicano hacéis una idea. Os siempre pongo el ejemplo de India. India y Nepal tienen una tasa de cáncer muy baja. Es verdad que la esperanza de vida de un indio no es la misma que un español, ¿no? Pero si os fijáis, India respecto a todos los países de su alrededor tiene una tasa de cáncer muy baja, y en concreto Nepal, dentro de todo el sudeste asiático, es el que tiene la tasa de cáncer más baja. ¿Por qué? La mayoría de la población nepalí es vegetariana, ¿no? Ya sabéis que en India no se come la vaca porque es el animal sagrado, no carne roja, se consume muchas especias. Esa curcumina que ya mencionaba el doctor Joan Vidal Llobé, esa cúrcuma, se consume de media a 2 gramos desde que son pequeñitos los indios, y eso les va a ayudar en esa tasa de cáncer tan bajita. Es decir, que simplemente viendo este mapa nos podemos hacer una idea de que hay algo que está influyendo en la tasa de cáncer, que sea tan diferente entre unas poblaciones y otras. Y bueno, siempre para que nos quede el ejemplo gráfico de la relación cáncer con alimentación y estilos de vida, yo pongo este ejemplo de esta familia americana, ¿no? El señor Simpson, todos lo conocéis, ¿no? Y es un ejemplo de persona candidata a sufrir esta enfermedad y probablemente a tener también un infarto, ¿no? Homer es una persona sedentaria, vida, cama, sillón, no va a todos sitios en coche, sedentarismo más mayor tasa de cáncer, además es obeso, ¿no? La obesidad se relaciona con mayor tasa de cáncer. Abusa del alcohol, ¿no? Esa cerveza DAF. El alcohol también es un factor de riesgo para padecer cáncer, como el tabaco. Aunque Homer no fuma, ese factor de riesgo no lo tiene. Y luego la alimentación, ¿no? Una dieta insana. Habéis visto cómo la comida, ¿no? Típica de la familia Simpson. Hamburguesas, salchichas, patatas, Coca-Cola y tal. Y además cuando comen la fruta y la verdura no la veis, veis mucha carne, patatas fritas. Y además comen muy rápido, ¿verdad? El comer rápido también se relaciona con la obesidad. Bueno, luego estaría el estrés, ¿no? Un estrés crónico también se relaciona con el cáncer, y la exposición a determinados carcinógenos. Me parece que vamos a cambiar de postura. Pero Homer, sin embargo, después de 25 años en pantalla, nunca ha tenido cáncer. Probablemente porque tiene algo que le ayuda, que es la mente anticáncer, ¿no? Homer tiene la capacidad de desconectarse de cualquier problema, ya sea que Marge le está echando la... Ay, a ver... Ya está. Si Marge le está echando la bronca, ¿no? Él le piensa en el mono que está haciendo palma, ya ningún problema le afecta, no le importa que la central nuclear esté a punto de caerse. Sabe gestionar sus emociones, ¿no? Y eso que hablaba el doctor Joan Vidal Llobé sobre el estrés, yo creo que Homer es el ejemplo de persona no estresada, ¿no? Que aprende a no hacer como hacemos algunos, ¿no? De un granito hacemos un castillo. Pues por eso esa mente anticáncer de la que yo poco voy a hablar, porque después os hablarán por la tarde. Pero la importancia no solo en la alimentación, sino la buena gestión de las emociones. Y una de las causas por las que en Europa está aumentando tanto la tasa de cáncer es por la alta tasa de obesidad infantil. Nuestros niños cada vez están más gordos,
cada vez más niños con sobrepeso, y antes pensábamos que era solo un problema de los americanos, no pensábamos en el niño americano obeso, y sin embargo los niños españoles a día de hoy tienen una alta tasa de obesidad. Mira, fijaros en esa tabla. En España el 20% de la población menor de 12 años tiene un problema de sobrepeso y un 7% tiene un problema de obesidad. A más obesidad, más cáncer. Luego veremos los motivos, pero ya el doctor Vidal Llobet nos ha adelantado, ¿no? Hay más inflamación, hay un problema hormonal, de regulación hormonal, en la grasa se acumulan los carcinógenos con los que nos exponemos y está ahí hasta que se enganche bien. Bueno, esas personas con obesidad infantil tienen mayor probabilidad de padecer cáncer, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Y como os decía, en España cada vez estamos más obesos porque cada vez comemos peor y también porque los niños cada vez hacen menos ejercicio físico, cada vez se ven menos niños en la calle jugando, y más con los iPads, con las tablets. Entonces, sedentarismo y obesidad es una bomba para padecer cáncer. Los adultos igual, cada vez nos movemos menos, ¿no? Antes la gente tenía su huerta y no como un trabajo, sino como un hobby. Ahora nuestros trabajos son muy sedentarios, cada vez nos movemos menos y eso hace que cada vez estemos más gordos y más cáncer. La obesidad se relaciona con cáncer de vejiga, próstata, ovario, riñón, hígado, mama, colon, con la mayoría de los tumores, ¿no? Yo siempre lo digo también, antes de mi enfermedad tenía un importante sobrepeso y puede que fuera una de las causas de ese cáncer, ¿no? Factores medioambientales: tabaco, alimentación, alcohol, obesidad, como decíamos, algunas infecciones que también hablaba el doctor Vidal Llobet, como puede ser el papiloma humano, el virus de la hepatitis B y C, el Helicobacter pylori. Pero en nuestro país esto no tiene una tasa de relevancia importante, porque, bueno, gracias por ejemplo a la citología, el diagnóstico precoz del cáncer de cuello de útero es tan precoz que se diagnostica incluso antes de que sea... Ay, antes de que dé la enfermedad, y por eso aquí no es un problema, pero en África sí que son problemáticos. Y bueno, entonces, por lo que hemos visto en prevención del cáncer, importante peso, dieta y actividad física, ¿no? Según cómo sea nuestro estilo de vida, en un futuro pues tendremos mayor o menor probabilidad de padecer cáncer, porque el cáncer no es una enfermedad que aparece de la noche a la mañana, ¿no? Desde que se inicia el proceso hasta que la enfermedad da la cara pueden pasar 15, 20 años, sobre todo en cáncer, por ejemplo, el de próstata, ¿no? Entonces, hábitos poco saludables mantenidos en el tiempo dan un mayor riesgo de cáncer y cuando llevamos una vida saludable, pues el riesgo va a disminuir. Decía que no solo la alimentación es un pilar básico, pero también hay otros factores de riesgo que en nuestras manos está pues eliminarlo o mantenerlo, ¿no? El tabaco, todos sabéis, ¿no? Tabaco, cáncer de pulmón. 90% de los casos de cáncer de pulmón tienen que ver con el tabaco. Pero no solamente es el tabaco, también influye en el riesgo de cáncer de pulmón la exposición ambiental, ¿no? Pues personas que trabajan en la minería, personas que trabajan en zonas con alta contaminación por el tema de la industria, sobre todo por la industria petroquímica. Mira, si veréis ese mapa de cáncer, de mortalidad por cáncer en España, fijaos que hay zonas calientes de cáncer de pulmón, que son las que están en color rojo, y en color verde son las zonas dentro de España que tienen menos cáncer de pulmón. Y mirad, en la zona de Huelva, Sevilla, donde está toda la industria petroquímica, mirar qué alta tasa de cáncer de pulmón hay. O luego arriba en Asturias, la zona de la minería, o aquí en Cataluña, alrededor de toda la zona industrializada, o en Valencia. Pero no solamente es pulmón, es tabaco y es contaminación medioambiental. Hace unos días se publicaba un estudio, no sé si lo habéis leído, que se ha visto que el cáncer de pulmón, ese 10% no atribuible al tabaco, se está atribuyendo a dietas con una alta tasa, un alto consumo de hidratos de carbono refinados, ¿no? Tipo pan blanco, arroz blanco. Es decir, hasta en cánceres que teníamos como mucha clara la asociación pulmón, tabaco, estamos viendo que también es alimentación. La mayoría de los tumores son multifactoriales y la alimentación está detrás de la mayoría de ellos. Si vemos mama y próstata, aquí igual os vamos a Globocan y desglosamos la tasa de cáncer de mama y de próstata en Europa. También vemos esas diferencias. Mirad, los países europeos con mayor tasa de cáncer de mama, pues países Inglaterra, Irlanda, Alemania, Dinamarca. Los que menos cáncer de mama tienen dentro de la Europa occidental son los griegos y después nosotros.
simplemente pensando, vamos, en un vistazo, que pensamos: dieta mediterránea, sol y qué más, y también las relaciones sociales, porque el carácter mediterráneo no es lo mismo que el carácter a lo mejor de la gente de los países nórdicos. Una dieta mediterránea junto a la exposición al sol, buenos niveles de vitamina D y ese carácter como más social, influyen en el riesgo de padecer cáncer de mama. Si nos vamos a próstata, se repite: países nórdicos más cáncer de próstata. Mirar, otra vez tenemos griegos, portugueses y españoles menos cáncer de próstata. Si nos vamos a cáncer de estómago, este es muy curioso. Cáncer de estómago, uno de los factores de riesgo para el cáncer de estómago es consumir productos no refrigerados. Aquí ya tenemos todos neveras, congeladores, aquí no tenemos ese problema. En Europa, lo que marca la diferencia en la tasa de cáncer de estómago es el consumo de embutido y de ahumado. Mirad, ¿quién consume más embutido y ahumado en España? Gallegos y castellanos leonenses, ¿no? Los que menos embutidos consumen, porque hacen más dieta mediterránea, que cada vez menos mediterránea, pero bueno, es cuenca mediterránea, menos cáncer de estómago. Donde es súper curioso es en Italia. En Italia no he traído el mapa, pero el norte de Italia tiene hasta 8 veces más cáncer de estómago que el sur de Italia. Norte de Italia, ¿no?, la mortadela de Bolonia, todo el salami frente a un sur como Sicilia, como puede ser Nápoles, donde se consume más dieta mediterránea. Es decir, que simplemente viendo estos mapas que están al acceso, al alcance de todos, podemos hacer una idea de que la alimentación es fundamental en la aparición de cáncer. Y si miramos cualquier tipo de cáncer en toda Europa, podemos ver, este es el riesgo de cáncer, de cualquier tipo de cáncer, excepto melanoma, en toda Europa. Al final siempre son los mismos, irlandeses, franceses, países nórdicos, los que menos, otra vez griegos, españoles y portugueses dentro de la Europa más occidental, ¿no? Es decir, que la alimentación influye en el riesgo de cualquier tipo de cáncer. Entonces la OMS, igual que estamos nosotros aquí mirando estos mapas diciendo aquí tiene que haber algo, ¿no?, porque griego frente a irlandés hay tanta diferencia, y la IARC, que es la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, pues pensaron: oye, tiene que ser la alimentación lo que está marcando la tasa de cáncer tan diferente entre un país europeo y otro. Entonces pusieron en marcha, a ver si lo he puesto, no, pusieron en marcha un estudio que se llama el estudio EPIC, que es el estudio prospectivo europeo sobre cáncer y nutrición. Podéis consultarlo también todo, escribí EPIC en internet. El estudio EPIC empieza en los años 90 y se reclutan 500.000 de europeos sanos, sin ningún tipo de enfermedad, no solo de cáncer, ninguna enfermedad, y se les pregunta cuál es su dieta habitual, las recetas que hacen, y se toman determinadas muestras de sangre para hacer algunos biomarcadores, pues de inflamación, de inmunidad y tal. Y esos europeos sanos se siguen a lo largo del tiempo. En los años 90 ese estudio sigue en marcha. Cuando uno de esos europeos desarrolla cáncer, sale del estudio, y lo que hago ahora es comparar qué comen las personas que siguen sanas, qué estaban comiendo las personas que habían desarrollado un cáncer, y es la forma que tengo yo de ver si la alimentación influye en el cáncer o no. Porque en el tema de la alimentación y el cáncer, lo que es difícil es plantear estudios como lo que se comentaba en la conferencia anterior para el tema de la evidencia científica. Hacer un doble ciego, como comentaba el doctor Joan Vidal-Llobet, es difícil, ¿no? Pero este es de las pocas formas que tenemos, gracias al estudio EPIC, que es un estudio de cohorte y tan amplio, con 500.000 de europeos, las formas que yo tengo de saber si la alimentación influye o no. Entonces el estudio EPIC ha dado, desde que se empezó hasta la actualidad, centenares de publicaciones científicas que nos están hablando de cuál es la dieta que siguen esas personas que están sanas, cuál es la dieta que suelen seguir las personas que están enfermas. Incluso luego veremos que podemos incluso analizar alimentos concretos en relación con tumores concretos, ¿no? Y eso es fundamental si queremos hacer prevención del cáncer. El objetivo de este estudio era ¿no? Determinar qué alimentación es la mejor, cuál es la peor, y poner en marcha políticas sanitarias para intentar llevar eso a la población. Lo que pasa que ahí es donde nos está costando, ¿no? Porque sabemos mucho, pero luego hay muchos intereses, bueno, ya lo hablaremos del tema de la carne, ¿no?, que no están trasladando esa información que ya tenemos desde un punto de vista científico a la sociedad. Pero por suerte cada vez es más la gente interesada en el tema de la alimentación, por suerte cada vez se va hablando más. Y bueno, ¿cuál es la alimentación de esas personas que tienen menos cáncer dentro de los europeos? Deciros que en el estudio EPIC, Barcelona es una de las ciudades que participan, son 5 ciudades, una es Barcelona y Granada,
es otra de ellas. Y dentro del estudio EPI mi madre está dentro de ese estudio. Y todos los años además le van mandando, no todos los años, no, cada 2 años les van mandando los resultados para que ellos sepan, bueno, un poco cómo va el estudio. Y bueno, pues esta es la pirámide ideal que consumen esas personas que tienen menos cáncer. En la base de la pirámide nos han puesto el ejercicio y una familia comiendo, que viene a representar que cada vez somos más conscientes de la importancia que tienen las emociones. Por eso pone una familia comiendo, el tema de la convivencia, el compartir, ¿no? Después nos recuerdan la importancia de que cocinemos en casa, menos comida precocinada, que recuperemos esas recetas tradicionales, el uso de las setas, que también no solamente es de Japón, sino que también es nuestro, y esa cesta para intentar consumir productos locales de temporada que sean de nuestra cercanía. Después nos recomiendan la mejor bebida, que es el agua, y después las infusiones. La mejor bebida son las infusiones, y antes incluso la gente sabía que cuando estaba resfriada qué infusión le iba mejor, para los dolores de la regla, qué infusión podía servir, para los bochornos de la menopausia, ¿no? Y eso es otra costumbre muy mediterránea que también estamos perdiendo y no la recuerdan aquí. Después nos recomiendan las frutas, las vegetales, siempre nos recomiendan más vegetales que fruta, luego veremos un poco por qué, ¿no? Por el tema de las cargas glucémicas. Y mirad, en el centro nos recomiendan la mejor grasa para cocinar, que sería el aceite de oliva virgen extra, que en torno a él ahora hay mucha investigación. El último fitoquímico que se ha identificado en el aceite de oliva virgen extra promete mucho frente al cáncer, se llama oleocantal. ¿Habéis escuchado hablar del oleocantal? El oleocantal es un fitoquímico que se está viendo que tiene un gran potencial frente al cáncer, y bueno, lo ideal sería, para que tuviera ese efecto como un tratamiento, tendríamos que, creo que era el equivalente a consumir 2000 litros de aceite. No lo vamos a hacer, pero si tenemos esa buena costumbre de consumir aceite de oliva virgen extra con regularidad, estamos tomando a diario pequeñas cantidades de oleocantal que nos van a ayudar en la prevención de la enfermedad. Luego esto veremos, el problema del aceite de oliva virgen extra es también cómo lo utilicemos, porque si lo utilizamos para freír y no es virgen extra con ese apellido que es importante, esas propiedades de oleocantal, esos fenoles se nos van a volatilizar y encima podemos estar añadiendo sustancias como los benzopirenos, que son poco saludables. Entonces luego veremos que no solo el alimento, sino cómo cocina el alimento. Bueno, recomiendan vegetales, frutas, cereal, pero que sea cereal integral, y no solamente como cereal existe el trigo, ¿no? En nuestra cultura mediterránea hemos tenido también avena, hemos tenido centeno, hemos tenido la cebada, que era un cereal muy mediterráneo y que ahora solo se utiliza para darle de comer al ganado, ¿no? Después nos recomiendan los frutos secos, las nueces, las avellanas, las almendras como grasa saludable, y algo también muy mediterráneo, las aceitunas de mesa. Las aceitunas de mesa, si está bien hecho el proceso de fermentación, pueden ser un excelente probiótico. El problema que tienen las aceitunas de mesa que compráis en la mayoría de los supermercados es que para que no se estropeen han sido sometidas al calor y ese probiótico se lo han cargado. Entonces habría que buscar aceitunas de mesa que no hayan sufrido un proceso de calor para esterilización, que a ver las haylas, sobre todo en ecológico, en muchas las podéis encontrar que han sido pasteurizadas. Esa costumbre de la aceituna en salmuera que tenían por lo menos en Andalucía, todas las familias añadían su salmuera, es una muy buena costumbre, pero buscarla no pasteurizada. Después nos recomiendan 2 vegetales que no deberían de faltar en nuestra comida, la cebolla y el ajo, que eran la base de la mayoría de los sofritos mediterráneos. Es decir, todo esto os suena, lo conocemos, el problema luego es llevarlo a la cocina, ¿no? Luego los lácteos, que tanta controversia hay. Yo cuando estudié medicina, y probablemente el doctor Pérez Calvo pues se acordará que antes era como la base de la pirámide y era lo que teníamos que consumir todos los días, mínimo el litro, el yogur, el queso, junto con el pan blanco, ¿no? Que era lo que nos recomendaban. Los lácteos cada vez están subiendo más arriba en la pirámide y pronto estarán donde están los pasteles, ¿no? Pero bueno, poquito a poco. Y habéis visto que han puesto yogur y queso y no han puesto la leche. Nos recomiendan 1 o 2 lácteos al día, mejor yogur y queso porque por el tema de la lactosa, el tema de que la mayoría de nosotros somos intolerantes a la lactosa, personas intolerantes a la lactosa consumen leche,
pueden producir una inflamación crónica, sobre todo a nivel intestinal, y ya habéis visto antes que se habla de inflamación crónica más riesgo de cáncer y se ha relacionado con ovarios sobre todo y con cáncer de próstata. Pues han puesto mejor yogur y queso, su contenido en lactosa es más bajo, y si el yogur o el kéfir es de buena calidad, además podría tener un efecto probiótico. Nos lo recomiendan mejor desnatados que grasos, por el tema de que la grasa, como decía antes, se acumulan todos los tóxicos. Y mejor la cabra que la vaca. ¿Qué era la cabra? Era la típica de la mediterránea, ¿no? Mi padre fue criado con leche de cabra, la vaca fue importada, ¿no? Cuando vino el señor Marshall también nos trajo las vacas. La cabra tiene unas proteínas y una grasa más parecida a la humana que la que tiene la vaca, y la cantidad de factores de crecimiento es menor en la cabra que en la vaca. Entonces, si vais a consumir algún lácteo, es mejor yogur y queso de cabra desnatado, y además el yogur blanco, sin azúcar, sin saborizante, y vosotros luego lo endulzáis. Que cuanto menos lácteos consumáis mejor. Después nos recomiendan el pescado 2-3 veces por semana, huevos, legumbres, y ya cada vez más arriba, mirar primero el pollo 1-2 veces por semana, y la carne roja, el embutido, los preparados de carne de forma excepcional, no más de una vez por semana. Y por último, de forma excepcional, pues el tema de la pastelería, de la bollería. Antes se consumía la bollería cuando era Semana Santa, ¿no? Que se hacían los pestiños, los roscos, en Navidad que se hacía el mantecado y tal, y cuando había un cumpleaños. Ahora consumimos bollería pues todos los días, y sobre todo los niños, ¿no? Y luego hablábamos que los niños son los más obesos, y eso implica mayor riesgo de enfermedades. Y bueno, la dieta mediterránea, la única bebida alcohólica que recomendada, pero no obligatoria, ¿no? Que alguna gente esto se lo toma como obligatorio, beber vino todos los días, sino la única que podría entrar como recomendada por el contenido en resveratrol sería el vino tinto, máximo 2 consumiciones al día en hombres y 1 en mujeres. Todo lo demás se considera abuso y se relaciona con mayor riesgo de cáncer, no solo en hígado, porque pensamos alcohol, hígado, sino la mayoría de los tumores están relacionados con el alcohol. Y eso sí es algo que no hacemos muy bien en la cuenca mediterránea, bebemos más de la cuenta. Aunque como suele ser algo social, pues no somos conscientes de ello, pero tendemos a beber más de lo recomendado. Y bueno, eso, pues como un resumen rápido de mi anticáncer, los vegetales son los reyes, las frutas, el aceite, las especias. Hay algo que no lo han incluido ellos, pero que yo haría hincapié en una grasa vegetal muy saludable, que sería el aguacate, frutos secos, y el cereal yo cada vez lo iría reduciendo más. Pescado, huevos, champiñones, setas y legumbres. Y bueno, la carne la dejaría para quien quiera consumirla. Lo que sí tenemos claro con la carne es que carne no vamos a consumir, carne roja, embutido y preparados de carne. De hecho, hasta la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Nos habla de este tema, y todos sabéis, ¿no?, la alerta sanitaria que hubo hace unos meses con el tema de la carne roja y el embutido, que se han relacionado con un mayor riesgo de padecer cáncer de colon, pero también próstata y páncreas. Y bueno, para que veáis una idea, la carne roja es la carne de la ternera, es la carne del buey, es del cordero y algunas partes del cerdo. Los embutidos, bueno, pues todos sabéis, ¿no? Jamón, salchichón, chorizo, tal. Y los preparados de carne, pues podría ser, por ejemplo, un bote de esto de salsa boloñesa que viene con carne picada, las hamburguesas, las salchichas, las albóndigas que nos venden ya preparadas. Y todos estos botes tipo chopes de preparado de carne. Se ha visto que el consumo de este tipo de carne con frecuencia aumenta el riesgo de padecer cáncer, como os comentaba. Y bueno, el motivo, cuando se empezó a hablar de esto, yo creo que una de las cosas en las que la OMS se equivocó era que, bueno, lanzó la alerta después de que un grupo de expertos, de 22 expertos, se reunieran, revisaran 800 publicaciones científicas sobre el tema y viesen que sí, que hay una relación consumo de carne roja, embutido y tal, con cáncer de colon. Se publicó la noticia y bueno, veríais que mucha gente no se lo creyó, otra gente decía que era una exageración. De hecho, los políticos, bueno, pues veríais a nuestro presidente hablando de que hombre, que cómo la OMS podía hablar de esto, que esto para la industria de la carne era un shock, ¿no? Y a lo mejor
Aquí lo que se equivocó es en no explicar, porque siempre cuando te explican las cosas es mucho más fácil de entender, en no explicarnos por qué el consumo de carne roja y embutido aumenta el riesgo de cáncer. Si nos lo hubiesen explicado, quizá todos seríamos más conscientes y no nos hubiéramos tomado la noticia como un poco pues a la ligera, porque habréis visto que esta noticia poco impacto ha tenido en los supermercados, ¿no? Las bandejas de embutidos siguen siendo las mismas, se sigue consumiendo la misma cantidad de carne. Bueno, pues yo os explico un poco por encima para que os quedéis conscientes y cuando alguien os pregunte que por qué no coméis carne roja o embutido, le sepáis explicar. Uno de los motivos es porque la carne roja, el embutido, los preparados de carne, se le añade como conservante una sustancia que se llama nitritos y nitratos, que cuando entran en contacto con los jugos gástricos se convierten en nitrosaminas. Las nitrosaminas son sustancias que son carcinógenas, sobre todo a nivel de colon. Estas sustancias, si se sabe que son carcinógenas, ¿por qué se permite que se añadan, ¿no? Se permite que se añadan porque son conservantes que hacen que la carne no se contamine por una toxina que se llama la toxina botulínica, que produce el botulismo, que es una enfermedad muy poco frecuente, pero sí es muy grave, es mortal en la mayoría de los casos, y por eso se permite. Como tú, si luego tienes un cáncer de colon, no se lo puedes añadir, ¿cómo se lo vas a achacar al jamón york que has comido toda tu vida? Pero sin embargo, si hay un caso de botulismo, sí que se puede saber que ha sido porque a lo mejor jamón york no había sido tratado con ese nitrito, ese nitrato. Ese es uno de los motivos. Por eso, cuando se vaya a consumir embutido, buscar la marca. Hay algunas marcas de embutido ecológico que no utilizan nitritos y nitratos, que era la imagen que yo os puse al principio. Aquí en los ingredientes podéis buscar, si vais a consumirlo, las que sí lo tienen y las que no lo tienen, ¿vale? Bueno, después otra de las razones es el tipo de ganadería. No es lo mismo un animal que ha crecido estabulado, que se ha alimentado con piensos ricos en omega 6 que produce inflamación, que un animal que ha pastado al aire libre, que ha comido hierba fresca, que esa hierba fresca tiene omega 3, que es omega 3 antiinflamatorio. Después también influye mucho el método de cocción y procesado. No es lo mismo una carne que la quemo en una parrilla, como hablábamos de los uruguayos, o una carne ahumada, ¿no? El ahumado genera benzopireno, que una carne a lo mejor que simplemente hecho al vapor, ¿no? Entonces eso también es importante, el método de cocción. Después también la carne roja de por sí tiene un tipo de hierro que se llama hierro hemo, que toda la vida nos han enseñado a los médicos que es el mejor hierro cuando hay una anemia, pero ese hierro hemo, que es el que está en la carne roja, en las vísceras y tal, cuando yo lo metabolizo, genera esos nitritos y esos nitratos de forma natural, que os decía que en el estómago se pueden convertir en nitrosaminas. Por eso ese hierro hemo que tanto siempre nos han dicho que era lo mejor para la anemia no es tan saludable, porque puede producir esos componentes nitrosos. Pero sobre todo la principal causa por la que la carne roja no es buena consumirla en exceso es porque en la carne de los mamíferos, sobre todo los grandes como la vaca o el buey o el toro, hay un azúcar que se llama que veis aquí, Neu5Gc, que está presente, es decir, la carne de los mamíferos, salvo en la humana. Nosotros no tenemos ese azúcar. Entonces, cuando yo consumo la carne de una vaca que es rica en ese azúcar, tengo que, como no la reconozco como propia, la tenemos que metabolizar. Entonces, el sistema inmune tiene que hacer reconocerlo. Y se produce inflamación crónica, inmunodepresión, y por eso a la larga el consumo de ese tipo de carne produce más riesgo de cáncer. Simplemente no estamos preparados para comer animales tan grandes. ¿Para qué? Que si pensamos en otro omnívoro como nosotros, similar a nosotros, como puede ser el mono o el jabalí, ¿qué carne consumen? Pues hormigas, pequeños animalitos, ¿no? El jabalí come como mucho gusano, no se va comiendo terneras ni se va comiendo grandes animales, porque simplemente no estamos preparados por el tema del Neu5Gc. Entonces, si la OMS esto lo hubiera explicado mejor, todos entenderíamos que simplemente como humanos no estamos preparados para consumir ese tipo de carne. Bueno, pues aparte de la carne, ya estamos viendo qué alimentos debemos de evitar. No hemos dicho que más dieta mediterránea y más alejarnos del modelo americano de patatas fritas, salchichas, bollería, pastelería, bebidas azucaradas, helados. El tema del azúcar es algo importante. El azúcar es una de las causas por las que los niños españoles están tan obesos, los niños americanos. Consumimos grandes cantidades de azúcar y la OMS dice que no más de 25 gramos de azúcar al día, que sería lo ideal. Yo siempre digo que cuanto menos mejor, pero dice la OMS, ha quedado en 25, bueno, veréis que sobrepasar los 25 gramos de azúcar al día
es muy fácil con el tipo de alimentación que tenemos. A más consumo de azúcar, más obesidad. Eso implica más caries, más obesidad, más cáncer, más diabetes, más enfermedades cardiovasculares, además de más caries, porque la mayoría de las personas piensan, consumo de azúcar en los niños, caries. Bueno, ese es un problema, pero el principal problema es más obesidad, más cáncer, más enfermedades cardiovasculares. Mirad, esta bebida energética que todos conocéis tiene por cada lata 26 gramos de azúcar. Ya con que te tomes una, te has pasado los 25 gramos. ¿Cuántos niños no se toman una lata? Pero la otra, la negra carbonatada gaseosa, 35 gramos por cada lata. Ya te estás pasando. Este batido, que esta marca es de mi tierra, 40 gramos si tomásemos 330, el equivalente a un botecito y medio. 40 gramos de azúcar. La otra que también conocéis, 42 gramos. El zumo industrial, 42 gramos de azúcar. Es decir, nos pasamos. Y los niños no toman una al día, sino es que toman varias. Pero no solamente es en las bebidas, mirad. El bote con el que muchos niños atiborran la leche por la mañana tiene el equivalente a 25 cucharadas por cada bote. Si pensáis en esta crema de chocolate, 38. Pero alimentos que son salados, que a priori pensamos, esto no tendrá azúcar. Mira, una pizza tiene azúcar. Es que en el embutido, si os fijáis en los ingredientes, se le añade también azúcar. Es decir, tomamos cantidades ingentes de azúcar y esto hace que cada vez estemos más gordos y, como decía, cada vez hay más obesidad en gente joven. La obesidad tipo 2 era una enfermedad, la diabetes mellitus, ¿no? A partir de los 60, 70 años estamos viendo en las consultas gente con 30 años con diabetes mellitus tipo 2. Obesos que están comiendo desde pequeñitos este tipo de alimentación. Y además el azúcar también en los niños hace que cada vez estén más irritados, que cada vez los niños que consumen tanto azúcar estén nerviosos y probablemente muchos casos de diagnóstico de TDAH que estamos haciendo no son verdaderos TDAH y simplemente son niños hiperazucarados, ¿no? Que podrían mejorar mucho con ese tipo de quitándole eso de su alimentación. Y pongo esta imagen porque Los Simpsons son un referente aquí en salud, en mala salud. Incluso Los Simpsons te lo reflejan, ¿no? Habéis visto que cuando Bart o cuando Lisa abusan del azúcar se ponen así. ¿Habéis visto el capítulo este que les dan a comer todas las chuches que quieren y al final hacen hasta convulsiones, ¿no? Y hacen crisis epilépticas? Pues hasta ellos se han dado cuenta de que el consumo de azúcar altera el comportamiento de los niños. Entonces, como resumen de esa alimentación, ¿no? Ya hemos visto que no, que sí, aumento de vegetales y de frutas, sobre todo vegetales, incrementar el consumo de legumbres, de especias aromáticas, frutos secos, semillas, aceite de oliva virgen extra, aguacate, también infusiones como lábamos, cacao. Y esto sería, os pongo aquí un resumen porque no nos va a dar tiempo a ver todo, de esos alimentos que nos pueden ayudar en la prevención de la enfermedad. ¿Por qué esto y no otros he puesto? Pues sobre todo por el alto contenido en fitoquímicos que tienen estos alimentos. Los fitoquímicos son sustancias que solamente están en las plantas, como su nombre indica, fito, que no están en otros alimentos y que se ha visto que nos ayudan en la prevención del cáncer por muchos motivos que luego vamos a ir analizando, ya sea porque son antiinflamatorios, porque son antioxidantes, antiangiogénicos o porque estimulan la apoptosis celular. En general son frutas y vegetales, tenemos las algas, las setas, cítricos, manzanas, sobre todo la roja, porque cuanto más oscuro sea un vegetal, más fitoquímicos contiene, frutos rojos, la granada, especias como el jengibre, la cúrcuma, semillas, sobre todo el lino, pero también la chía, el sésamo, la calabaza, el girasol, todas las aromáticas, perejil, cilantro, albahaca, orégano, laurel, la uva roja, el zumo, el mosto de uva o el vino tinto, la cebolla, el ajo que hablábamos, el tomate por el licopeno, la nectarina, el melocotón y la ciruela, cereal integral, legumbres, frutos secos, cacao, chocolate negro. Las crucíferas, pongo en concreto dentro de los vegetales, las crucíferas son muy importantes, sobre todo para la prevención de cáncer de mama, el aceite de oliva virgen extra, aceituna, el probiótico, que he puesto y kéfir, pero pueden ser, hay muchos probióticos, ¿no? Pues puede ser un chucrut, puede ser el tempe, podría ser el miso, la salsa de soja y el té verde. Ese sería un resumen de esos alimentos y ahora después lo que voy a ir intentando explicar, cambiamos, por qué esos alimentos y no otros, y no la pizza o las salchichas, ¿no? Hay un bioquímico canadiense. Ay, mi niña.
un bioquímico canadiense que incluso ha ido más allá. Espera, a ver si no dándole la luz. Un bioquímico canadiense que ha ido más allá y nos habla incluso de las cantidades que deberíamos de tomar de estos alimentos, ¿no? Que es el doctor Beliveau. Y aquí os resumo un poco, que nos habla de pues todos los días 100 gramos de crucífera, 2 dientes de ajo, una cebolleta o un puerro, la cucharadita de cúrcuma todos los días, las semillas de lino, los vegetales de hoja verde, la uva negra, la pimienta, los frutos rojos, manzanas. Esto lo tenéis en el blog, ¿no? Este bioquímico canadiense se lleva 30 años investigando sobre cáncer y alimentación y quizás es una de las personas con mayor autoridad en este tema. Y es increíble, ¿no?, que toda su investigación no esté en las consultas de oncología. Este hombre lleva hablándonos del poder que puede tener los alimentos, no solo a nivel experimental, o sea, practicando en el humano, sino haciendo investigación a nivel primario más de 30 años. Y yo cuando empezaba a leer esto me indignaba mucho que esto no esté en las consultas ya, ¿no? Y bueno, ahora pensaréis, bueno, y ahora, bueno, aquí los que estáis ya estáis muy concienciados, ¿no? Pero una persona del día a día, cuando le empieza a decir que tiene que empezar a tomar cítricos, semillas de lino, cúrcuma, tal, se ve abrumada, ¿no? Y piensa, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Me hago un batido con fresas, cúrcuma, lino, espinaca y lo mezclo todo? Eso es quizás lo difícil y eso también agobia mucho. También una persona con cáncer que de todo esto no ha escuchado nada y de repente empieza a hablarle de esto, se le hace un mundo, ¿no? Y quiere hacerlo todo bien y cómo lo hago y me agobio. Entonces, bueno, la idea de lo que os quiero contar es que, sobre todo para que la transmitáis, que no hay que agobiarse, porque además todo lo que hagamos estresado no va a tener un efecto positivo, sino que hay que explicarles mucho, que hay que hacerlo de forma paulatina y sobre todo tiene que gustarle, ¿no? La comida tiene que entrarle por los ojos y no tiene que ser una obligación. Por eso no hay una alimentación ideal para todo el mundo, sino que cada uno tiene que ir adaptándola. Pero en general es transmitir esta idea, que este sería el plato no saludable, un chuletón bien quemado de ternera con patatas fritas congeladas hechas en aceite de girasol, ¿no? Y donde la verdura sea verdura congelada como unos guisantes. Eso no es el plato ideal. El plato ideal es un plato con mucho color, porque cuanto más color, más fitoquímicos, como os comentaba antes, donde sea variado, donde predominen los vegetales, no tienen que hacerse vegetarianos si no quieren, pero predominen los vegetales, donde podemos meter mejor pescado y huevo que carne, y que si metemos carne, que sea carne blanca, como os comentaba antes. Cuando estamos con cáncer, os decía que también es una situación de mucho estrés, de mucho miedo, de mucha incertidumbre, y una de las cosas buenas que tiene la alimentación es que además nos puede ayudar el control de esas emociones, ¿no? Según lo que comamos, las emociones también pueden variar, y eso también tenemos que tenerlo en cuenta cuando nos enfrentamos a un enfermo oncológico, ¿no? Según el contenido, por ejemplo, de triptófano que haya en la dieta de una persona, pues se va a estimular la producción de una sustancia que es la serotonina, ¿no? La serotonina dicen que es el aminoácido del buen humor. La serotonina es la responsable de nuestro estado de ánimo. Cuando hay un alto contenido de triptófano en la dieta, más producción de serotonina. La serotonina es la paroxetina, ¿no? Es el antidepresivo que utilizamos, el recaptador de la serotonina es la paroxetina, que es lo que nosotros utilizamos en la consulta diaria para tratar a las personas con depresión. Pues bien, añadir alimentos ricos en triptófano, como pueden ser sobre todo los plátanos, almendras, frutos secos, algunas algas como la espirulina, la mayoría de las semillas, pueden ayudar a ese paciente que tiene depresión, ¿no? La fenilalanina también estimula la producción de norepinefrina, que también interviene en el humor. Está en los frutos secos, en el aguacate, en la piña, el perejil. Veis que son los mismos alimentos de los que estábamos hablando. La tirosina también se relaciona con la capacidad de concentración. Está en las manzanas, en los espárragos, en la zanahoria. Después, uno que es muy interesante, las endorfinas son sustancias que nosotros producimos, son las sustancias del placer, ¿no? Que acabo de parir, ¿no? Las mujeres que hemos parido, la secreción de endorfina en ese momento es brutal, y por eso un parto que a otra persona le puede parecer algo lo más doloroso, nosotros tenemos ese subidón de endorfina que ni siquiera percibimos a veces ni el dolor, ¿no? Bueno, la endorfina hace que tengamos muy buen humor, se segregan también cuando hacemos ejercicio físico, cuando tenemos relaciones sexuales placenteras. Pues las endorfinas están, mirad dónde están, en el picante,
Eso que tomaban tanto los indios y los mexicanos, la capsaicina. También está en el cacao y en el chocolate negro. Todos lo hemos notado a veces, ¿no? Que cuando nos encontramos así deprimidillos y nos tomamos un poco de chocolate, si es un chocolate negro, como que nos sube el ánimo, ¿verdad? Bueno, luego hay otros como el litio, esto más para otros tipos de enfermedades mentales. No me voy a extender mucho en esto, pero para que veáis que hay sustancias en los alimentos que también influyen en las emociones, y es otra cosa que en enfermos con cáncer no se está teniendo en cuenta, pero en otros enfermos tampoco. Mira, en Estados Unidos actualmente son muchos los psiquiatras que cuando tienen un enfermo mental, ya sea depresión, ansiedad, sean trastornos bipolares o esquizofrenia, además del tratamiento médico oficial, están recomendando cierto tipo de alimentación porque saben que puede ser positivo. Como os decía, no nos cuesta ningún trabajo decirle a un enfermo con depresión que se tome todos los días un plátano, más triptófano, pero el tema del litio para la enfermedad bipolar, los americanos, el regular la cantidad de litio a través de la alimentación también lo están implementando en sus consultas. Incluso hay un estudio publicado sobre esquizofrenia y alimentación, donde los enfermos esquizofrénicos se les divide en dos grupos, en uno se les cambia la dieta, en otro se les mantiene su dieta convencional, y se ve cómo el grupo que se les cambia la dieta puede ir reduciendo la cantidad de medicación simplemente haciendo cambio en su alimentación, ¿no? Es decir, la alimentación no solamente en prevención del cáncer, diabetes, obesidad, como todos pensamos, sino que incluso para enfermos mentales nos podría servir. No me extiendo más porque este año es sobre cáncer y alimentación, pero que lo tengáis ahí presente, que en realidad la alimentación sirve para cualquier problema de salud. Y bueno, en general, alimentos que no elegimos, veis, carne, lácteos, procesados, refinados. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, muy bien. Bien, vale. Estamos en la 1:25. Perfecto. Bueno, pues esos son los alimentos que no elegimos. Una de las cosas que os van a preguntar muchos enfermos cuando empecé a decirles que no consuman tanto lácteo, que los reduzcan y si puede ser que los quiten, os van a decir el tema del calcio, ¿verdad? Que ahora de dónde van a sacar el calcio. Además lo tenemos tan implementado el tema ese en nuestra mente, ¿no? Tan grabado a fuego, que el calcio y la leche, que cuesta mucho romper ese mito. Y sociedades que menos calcio, o sea, menos leche consumen, como puede ser Japón, no tienen los problemas de osteoporosis que tenemos nosotros, y no consumen leche. Los grandes consumidores de lácteos, como pueden ser países nórdicos o americanos, tienen mucho más osteoporosis. Pero decía, el cáncer de ovario, que en muchos estudios se ha relacionado, por ejemplo, con el consumo de lácteos, pues mira, los japoneses que no consumen lácteos tienen muy poco cáncer de ovario frente a los europeos. O el tema del cáncer de próstata, que en Japón es prácticamente un cáncer con una tasa muy bajita, aquí es uno de los más frecuentes en nuestra sociedad, alta consumidora de lácteos. Entonces, ¿qué alternativas tenemos al calcio y la leche? Pues mirad, aquí tenéis la cantidad de miligramos de calcio que hay por 100 gramos de leche de vaca. Hay 125, no está mal, es una buena cantidad, pero solamente el 32% del calcio de la leche se absorbe. Al final, por cada 100 mililitros estás consiguiendo 40 miligramos. Aquí vamos a ver cómo hay muchos alimentos que o bien no tienen tanto calcio pero se absorbe mucho, o bien tienen mucho más calcio. Entonces, el tema de las legumbres puede ser esa buena costumbre de consumir legumbres con frecuencia, va a hacer que obtengamos grandes cantidades de calcio. El tema de las crucíferas que antes hablaba, importante en prevención de cáncer, pero también son muy ricas en calcio. Todas, ¿no? Brócoli, col rizada, coles de Bruselas, brécol. Después están las semillas de sésamo, que también son muy ricas en calcio. Tenemos también las sardinas, las almendras, los frutos secos. Pero mirad, este es una de las cosas que era muy mediterránea, que puede ser un sustituto ideal para esa leche. Un zumo de naranja tiene 125 miligramos de calcio por cada 100, igual que tiene la de la vaca. Pero mirad, ese calcio, el 50% se absorbe. Tomándote un vaso de zumo de naranja recién exprimido, estás obteniendo 62 miligramos de calcio, más que con la leche de vaca. Entonces, para esa gente que tanto se agobia, les decís que expriman naranja todas las mañanas y van a obtener ese calcio. Y bueno, esto no me entretengo mucho, como luego lo van a pasar. Aquí os pongo cómo cubrir las necesidades diarias de calcio. Según la edad que tengamos, pues puede ser consumiendo, como decía, rajatabla de hoja verde, crucífera, zumo de naranja, el tofu, la sardina, las almendras, el sésamo, ¿no? Y bueno, que cuando la gente os pregunta, y hay muchas alternativas, ¿no? Según la persona, según la edad o su problema,
pues tenemos alternativas vegetales como puede ser una bebida vegetal de almendras, puede ser de avellana, de nueces, de avena, de arroz, y según pues la persona, la edad y según la patología, pues podremos elegir una leche u otra. Luego otro tema que también aquí abusamos en general es el tema de la sal. Ya hemos analizado la leche, la carne, ahora el tema de la sal. Consumimos mucha sal, el consumo de sal se relaciona con cáncer de estómago y mira, nos vamos otra vez a los mapas. Los países que más sal consumen en el mundo son Hungría, Japón y Chile. Aunque el mapa se ve pequeñito, pues donde más cáncer de estómago hay es en esos tres países, Hungría, Japón y Chile. El problema de la sal no es solo la sal que tú le echas al salero, ¿no? O sea, que pones la comida proveniente del salero, sino toda la sal encubierta que tomamos. Igual que se añade azúcar en todo, casi todo también lleva sal añadida. Y abusamos mucho de embutidos, de snacks, patas fritas y tal. Dice la OMS que no más de 5 gramos al día. 5 gramos al día, una cucharadita. Y pensaría, bueno, yo no le echo tanta sal a la comida, pero como decía, el problema es la sal encubierta. Por eso, cuanto menos productos procesados tomemos, pues mucho mejor. El tema de la carne, lo vuelvo aquí a poner, mirad, estos son el carne consume más cáncer de colon y estas son las tasas de cáncer de colon en el mundo. Y como os comentaba antes, mirad, Uruguay es uno de los países con mayor tasa de cáncer de colon. Luego está Europa y el resto de países occidentales. El consumo de carne ha aumentado de forma brutal en los últimos años. Y los casos de cáncer de colon, como decía, cada vez más frecuentes. El alcohol, os lo recuerdo. Y bueno, y también os recuerdo que la lactancia materna protege frente al cáncer, sobre todo cáncer de mama y cáncer de ovario, que los bebés amamantados tienen menos leucemia y para eso mínimo hay que amamantar 6 meses. Entonces, hasta aquí he intentado hacer un resumen de ese tipo de alimentación, cuál sí, cuál no, basándonos un poco en esos mapas para que hagáis una idea. Y ahora vamos a ir más allá. Ya hemos visto qué alimentos sí y cuáles no, pero ahora por qué estos sí y por qué estos no, ¿no? A mí una de las cosas que siempre me ha gustado es para que si me crea algo me digan por qué, ¿no? De todos modos siempre os digo que todo lo que yo os cuente o lo que os cuente cualquiera no lo creáis, sino que todo lo contrastéis, ¿no? Y el mejor sitio donde contrastéis información, como decía en la conferencia anterior, es en PubMed, ¿no? Bueno, pues yo voy a contar un poco cómo influye la alimentación en esa biología molecular del cáncer para que entendáis por qué es tan importante cambiar la alimentación, ¿no? Entonces, bueno, que cuanto más información tengamos, más fácil tendremos también hacer ese cambio. Por eso, cuanto más información reciba el enfermo, también le será más fácil hacer ese cambio, ¿no? Y decía Sócrates que solo hay un bien el conocimiento, solo hay un mal la ignorancia. Entonces, cuanto más información tengamos, mejor para nosotros, pero siempre la contrastéis. Bueno, el cáncer es una enfermedad multifactorial, depende de muchos factores, como decíamos antes. Es una enfermedad con un periodo de latencia bastante largo. Desde que se inicia el proceso, ¿no?, hasta que hace las metástasis, como veis aquí, pueden pasar muchos años. Y lo que pasa, bueno, hasta hace unos años se hablaba de la teoría de las somatizaciones. En el caso del cáncer se pensaba que lo que pasaba era que una célula acumulaba una media de 4, 5, 6 mutaciones y entonces sí o sí desarrollaba un cáncer. Esa teoría de las mutaciones somáticas está cambiando mucho. Ya no pensamos tanto en la genética, sino que estamos viendo que es el medio ambiente el que influye en el que esa célula cambie su información, en que esa capacidad que tiene nuestro cuerpo de forma innata para que cuando una célula detecta que algo no está funcionando bien se suicida, ¿no? Y las células tumorales, como antes se comentaba, no se les olvida que se tienen que suicidar, esa apoptosis normal de las células se le olvida. Pues para que esto ocurra, que esa célula cambie su material genético, se le olvide suicidarse, hace falta la influencia del medio ambiente. Y esa teoría antigua de que la genética era la que determinaba la aparición de cáncer está quedando en desuso. De hecho, cuando los patólogos hacen la inmunohistoquímica de los tumores, están viendo que no siempre hay el mismo tipo de mutaciones, que en uno hay una, en otro hay otra. Es decir, la genética no es la que determina, que tiene su peso, pero no es determinante, ¿no? Y por eso hoy en día se habla mucho del terreno del cáncer, se habla mucho de ese medio ambiente, el microambiente tumoral, que es determinante en la aparición de cáncer. Yo siempre pongo este ejemplo porque los enfermos lo suelen entender muy bien, ¿no? Si yo tengo una planta y la riego, la abono, le da la luz, será más fácil que esa planta crezca. Si a esa planta le quito la luz, el agua y el abono, lo tendré más difícil para crecer. Pues si pensamos que esa planta es la célula tumoral,
cuanto más favorable para el crecimiento se lo ponga yo para que crezca el tumor, más fácil lo tiene. Si intento crear un terreno desfavorable, se lo vamos a poner más difícil para crecer. Entonces, a través de la alimentación, lo que vamos a intentar es quitar luz, agua y abono, como voy a ir contando, para ponérselo pues más difícil a la célula para crecer. Entonces vamos a ir hablando un poco de esos factores que favorecen la aparición de cáncer. El doctor Joan Vidal-Llobet ya nos ha adelantado un poco porque hablaba de inflamación, de inmunomodulación, hablaba de apoptosis y yo pues un poco os voy a ampliar lo que lo ha ido hablando. Sistema inmune, ¿no? Lo que él hablaba es fundamental en la aparición de la enfermedad. El sistema inmune es nuestra principal barrera frente al cáncer y frente a la mayoría de los tumores. Hablaba el doctor Joan Vidal-Llobet de los CD4, de los linfocitos T, de cuáles eran vuestras favoritas, ¿no? A él le gustaban los CD4, a mí me gustan las natural killers, ya que he preguntado, la NK, porque son como las asesinas naturales que son capaces de cargarse cualquier cosa, ¿no? Entonces yo cuando estaba con mi enfermedad, cuando hacía los ejercicios de visualización, me las imaginaba como eran súper potentes comedoras de células tumorales, ¿no? Como el juego del come coco. Entonces esas natural killers yo siempre les tengo especial cariño. Esas natural killers, esos linfocitos T, los linfocitos B son fundamentales. Entonces cuando ese sistema inmune está bien, está activo, como antes se hablaba, pues va a ser capaz de eliminar esas células tumorales. De hecho, mirad, las personas que están en un tratamiento inmunosupresor, como pueden ser las personas trasplantadas de riñón, tienen mucho más riesgo de padecer cáncer que las personas que no están inmunodeprimidas. Hasta 100 veces más riesgo que las no inmunodeprimidas. El sistema inmune es nuestra principal barrera y tenemos que cuidarlo bien. A ver si ¿se verá el vídeo? Si lo tienes en el mismo pendrive. Sí, sí, pero ¿dónde tendría que darle? Para pasar A ver si se viese, para que veamos el sistema inmune. Dice que está... Sí, en el USB, no, porque yo lo puse... Ah, en el USB. Si quieres pasarme la... ¿Tienes el USB? Sí, está en el bolsillo, creo, ¿no? O te lo di, me lo devolviste, ya no sé. Mira a ver si está en el bolsillo y aprovecho para sacar aire un momento. Ya, vamos a sacarte un momentito. ¿Por dónde se entra este bolsillo? Por el... Ahí. ¿Está? Bueno, ¿sí? Vale, vamos a intentar que lo veáis. Lo que en este vídeo quiero que veáis es cómo el sistema inmune por sí solo es capaz de hacer ese fenómeno de lisis tumoral. Os explico, nada, dura un minutito, no dura más. Cómo el sistema inmune es capaz de suprimir a la célula tumoral. A ver si conseguimos que se vea. No, ya estás cansada. Sí. Me llevo mucho rato aquí. Me tiene... Ha dicho que sí, que está cansado. Digo ya. A ver, está un poquito más arriba. Ahí en ese. A ver si se viese. ¿No? ¿Le puede servir una buena? Ah, vale. No, mientras lo pone. Pues mira un momentito y mientras la cambio de lado. Ah, no, QuickTime no disponible. Bueno, si no, luego os pongo el enlace. Directamente en su pendrive. No, pero dice que QuickTime lo tenéis instalado, entonces no. Bueno, si no, luego yo luego os pongo el enlace para que podáis ver el vídeo. El que ponía curso 3 horas. El de curso 3 horas. No, pero el vídeo. Ah, no, el vídeo no estaba dentro del pendrive, lo había puesto dentro del PowerPoint. No, pero si no lo pones en el pendrive no lo conectas. Ah, vale, pues entonces Has nada. de dejarlo junto a... Pásame tú ahora la... Vale, bueno, ¿Paso yo las sí. diapositivas? Sí, os lo pondré para que lo descarguéis. Si no, en el blog, si ponéis sistema inmune y cáncer, lo podéis ver. Y ya está, pues seguimos. Os explico un poco cómo funciona, ya está. Pues entonces la siguiente. Ponme y ahí volvemos. ¿Pantalla completa, por favor? Sí. ¿Quieres que miramos el blog para...? No, da igual. Yo luego lo pongo y que lo miren, ya está. Si no, no nos va a dar tiempo a todo. Bueno, pues antes he hablado un poco de qué puede servir... Uy, ¿ahora no se oye? Ah, sí. Para la inmunomodulación, ¿no?
¿Qué actúa como inmunomodulador? ¿Qué potencia esas natural killer, esa NK o esos CD4? Pues dentro de la alimentación, importantísimos son las setas, las algas, los alimentos fermentados y las semillas de lino. Y el tema de las setas es uno de los más estudiados desde un punto de vista de investigación, ¿no? En Japón se utiliza el tema de las setas como inmunomodulador en la mayoría de los enfermos con cáncer, ¿no? Aquí, bueno, pues poco a poco se empieza a hablar de las setas como inmunomoduladoras, ¿no? Por eso os invito a que a los enfermos con cáncer pues les recomendéis todo tipo de setas en su día a día, maitake, shiitake, reishi, champiñón del sol o simplemente los champiñones de toda la vida, ¿no? Les decía, fermentado, algas y semillas de lino. Y luego el tema emocional, las emociones también, antes lo que se adelantaba antes, ¿no? Cómo el estrés influye en ese sistema inmune. Y todo, yo creo que en mayor o menor medida el poder del sistema inmune de las emociones sobre el sistema inmune hemos sido conscientes alguna vez a lo largo de nuestra vida. ¿Qué pasa cuando estamos muy estresados porque tenemos mucho trabajo o en época de exámenes? Que justo después termina la época de examen, entrega ese trabajo que tanto tiempo te ha quitado y solemos o caemos enfermos, nos resfriamos, la gripe, dolores de cabeza, se nos cae el pelo, es decir, todo en mayor o menor medida hemos visto el poder que tienen las emociones sobre nuestra salud. Pues los enfermos con cáncer cada vez se está estudiando más, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres con cáncer de mama, se ha visto que aquellas que tienen mayor apoyo psicosocial tienen menos metástasis que las mujeres que no cuentan con ese tipo de apoyo. Espera, me quedaba una atrás, creo que el ejercicio físico. Y luego el ejercicio físico también es muy importante como inmunomodulador, y el ejercicio físico no solo sirve en prevención del cáncer, sino que durante el tratamiento es muy importante que la persona con cáncer se mantenga activa. Hoy no nos da tiempo a hablar de este tema porque nos hemos metido más con ejercicio, o sea, con alimentación, pero también saber pautar ejercicio físico al enfermo oncológico sería fundamental. Pues ahora sí. Sistema inmune, después inflamación, ¿no? El doctor Joan Vidal-Llobet nos ha adelantado algo sobre este tema. Cuando hay una inflamación crónica en un tejido hay más riesgo de cáncer. De hecho, uno de cada 6 cánceres se ha relacionado con la inflamación crónica tisular. ¿Qué produce inflamación? El humo del tabaco, las personas fumadoras o que viven en ambientes donde se fume tienen mayor riesgo de cáncer, la obesidad, la contaminación medioambiental, como antes veíamos, la infección por algunos virus y bacterias, las enfermedades inflamatorias crónicas, por ejemplo, las personas con enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, pues tienen más cáncer de colon. Mujeres con salpingitis, pues más cáncer de trompa. Todo lo que termina en itis en medicina es inflamación y conlleva mayor riesgo de cáncer a la larga. Y la alimentación también puede modificar ese ambiente y hacer un ambiente o inflamatorio o antiinflamatorio. Cuando hay inflamación, más cáncer; cuando eliminamos inflamación, menos cáncer. Por eso se está incluso viendo, ¿no?, que las personas que, por ejemplo, han tomado aspirina por alguna patología, ¿no?, o para prevención de enfermedades coronarias, tienen menos cáncer, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente está incluso en algunas investigaciones pues dándose antiinflamatorios junto al tratamiento de quimioterapia para tratar a enfermos oncológicos. A través de la alimentación podemos buscar ese efecto aspirina, ¿no? Pásame. Entonces podéis consultar el índice de inflamación de los diferentes alimentos y veréis que al final los alimentos inflamatorios son los malos de siempre y los buenos son los de siempre. Los malos de siempre, pues esas bebidas azucaradas, el exceso de carne, los aceites refinados como el de girasol, el de palma, que los antiinflamatorios son los vegetales, son la fruta, el aceite de oliva. Y ahora, pásame la siguiente. ¿La habéis copiado? Ah, vale. De todos modos, como van a colgar luego la presentación, también lo tendréis. Pues sí. Mirad, aquí he puesto, que luego también lo vais a tener, en color rojo son los alimentos más inflamatorios, en color verde los más antiinflamatorios. Entonces, cuando es negativo, de 0 hacia el negativo es el inflamatorio y de 0 hacia arriba lo antiinflamatorio. ¿Qué es lo más inflamatorio? La carne en general, todas las bebidas y comida azucarada, bollería industrial y tal. Los cereales en general son inflamatorios, levemente inflamatorios, pero son inflamatorios.
y los lácteos. ¿Y qué es lo más inflamatorio? ¿Cuál es el alimento más antiinflamatorio? El chile. ¿Acordáis que decía antes lo del picante? Después le siguen jengibre, cayena y cúrcuma. ¿Y qué consumían mexicanos e indios? Mucho de esto. Después tenemos también pues la acerola, el ajo, el pescado azul y sus aceites, la aromática, todos los vegetales, sobre todo los de hoja verde, espinacas, acelgas, también la cebolla, el vinagre de manzana, zanahoria, brócoli, después algunas frutas, entre ellas tenemos el melón, tenemos el té, los frutos secos, el aceite de oliva virgen extra, el aguacate, y la única carne, por lo menos la que yo encontré dentro de, aunque sea mínimamente antiinflamatoria, es el jamón serrano. Supongo que además sería de bellota, ¿no? Ya lo dice mi nieta, el jamón del bueno. El jamón del bueno, sí, mi hijo también dice eso. Pásamela. Sí, tienen que bajar el precio. Bueno, yo voy a explicar un poco. Bueno, no, más o menos me apaño. No, ya estoy acostumbrada, es el tercero, no el tercero que quería de un brazo. Bueno, lo que te comentaba, ¿no? Alimentos inflamatorios y antiinflamatorios. Si yo quito los inflamatorios y añado los antiinflamatorios, pues ya estoy haciendo algo positivo para el enfermo de cáncer y la mayoría de las enfermedades, porque la mayoría de las enfermedades crónicas en nuestra sociedad cursan con inflamación crónica en un tejido, no solo cáncer, es que la mayoría, incluso las enfermedades mentales, como antes os comentaba, ¿vale? Entonces hay dos grasas que son muy importantes en el tema de la inflamación, que son el omega 3 y el omega 6, que está muy de moda, ¿no? Son dos ácidos grasos esenciales, no los producimos, tenemos que tomarlos de los alimentos. Y cuando se metabolizan esos ácidos grasos, pues según cuál sea de ellos, vamos a tener un efecto inflamatorio o antiinflamatorio. El omega 6, cuando se metaboliza ácido linoleico y ácido araquidónico, eso produce una inflamación crónica, y si hay un exceso de omega 6 a la larga puede haber pues esas enfermedades crónicas de las que hablaba. El omega 3 es el ALA y el EPA cuando se metabolizan, y lo que hacen es reducir la inflamación, estimulan al sistema inmune, también son reguladores de la glucemia en sangre, y al final pues es más salud. Los dos los necesitamos, porque también necesito a veces que haya inflamación. Si yo me hago una herida, necesito que esta pues coagule y se cierre, pues necesito inflamación. Necesito los dos omegas. El problema es que nuestra alimentación occidental actual es muy rica en omega 6, muy pobre en omega 3. Lo ideal es una relación 1:1, y es muy difícil de alcanzar. De hecho, sociedades donde se consume mucho omega 3, como pasa en Japón, tienen una relación 1:1,5. La mayoría de las personas que estamos a pie tenemos una relación 1:22, y en los enfermos de cáncer se ha visto que hay un exceso y suele ser una relación 1:40-1:45, es decir, hay mucha inflamación por mucho alto consumo de omega 6, poco consumo de omega 3. ¿Dónde está el omega 6? Pues es que es muy fácil de obtener, porque está en la carne, está en el embutido como hablamos, pero sobre todo está en los aceites refinados, está en la bollería, en la pastelería industrial. ¿Y dónde está el omega 3? Algas, semillas de lino, pescado azul, vegetales de hoja verde, y en menor medida en algunos frutos secos como en las nueces. Por eso normalmente la gente no consume algas, consume poquito pescado azul, y semillas de lino pues son pocos. Sin embargo, pues tomarse un don en una palmera es algo común, comer carne y comer embutido es algo común. Entonces, también haciendo ese cambio de alimentación, reduciendo omega 6, aumentando omega 3, también estamos haciendo un gran bien para nuestra salud. De hecho, ya que la gente ya está muy concienciada, ¿no? Ya claro, ya ha venido la industria también con sus suplementos de omega 3 que ya se anuncian hasta en televisión, no solo para cáncer, sino para enfermedades cardiovasculares y para la salud en general, ¿no? Entonces aquí en la alimentación, sin tener que recurrir a suplementación, pues también tenemos los omega 3 y omega 6. Y bueno, el omega 3 no solamente para cáncer, decía el tema de las emociones, ¿no? Se ha visto que las personas con alto consumo de omega 3 también pueden mejorar la depresión y estabilizar el humor. Entonces, una persona con depresión, eso de todos los días, la cucharadita de semilla de lino recién molida, aumentar las algas y tal, les puede ser un gran bien para su salud. ¿Y por qué? Porque el consumo de omega 3 hace que las membranas celulares sean más flexibles y la comunicación entre células mejore, y por tanto la producción de neurotransmisores y la recaptación de estos aumenta. Y luego hay otro omega que no nos debemos de olvidar, que también es interesante, que es el omega 9. El omega 9 es necesario, no tanta cantidad como el omega 3, ¿no?
¿Pero dónde está el omega 9? En el aceite de oliva virgen extra, en la aceituna y en el aguacate. Por eso decía que yo dentro de esa pirámide también añadiría los aguacates. Siguiente. Entonces tenemos ya sistema inmune, tenemos inflamación y luego algo que ahora se está hablando mucho, el tema de la glucosa y el cáncer, como se comentaba en la conferencia anterior, ¿no? Cuando los niveles de glucemia en sangre están elevados, ¿no? Cuando hay una diabetes o cuando están elevados, aunque no hayamos diagnosticado la diabetes o la intolerancia, o simplemente personas que a veces comen un alimento que produce esa descarga de glucemia. Bueno, cuando los niveles de glucosa en sangre están altos mantenidos por algún motivo, el páncreas produce la insulina, ¿no? Y el factor de crecimiento es similar a insulina. Insulina y factor de crecimiento similar a insulina son promotores tumorales porque producen esa inflamación de la que hablábamos, más inflamación, más cáncer. Y por eso se ha visto que las personas diabéticas pues tienen mucho más cáncer que las personas no diabéticas. Ahora bien, como decía, hay personas, bueno, cuando un diabético ya sabemos que tiene los niveles de glucosa mantenidos en sangre de forma elevada, ¿no? Pero nosotros, los que no somos diabéticos, también según lo que comamos, esos picos de glucosa se pueden producir y por tanto esos picos de insulina y esos picos de factor de crecimiento similar a insulina. Pues pásamela. Y aquí otra vez volvemos a las tablas. ¿Qué alimentos producen esa descarga de insulina? Pues los alimentos con un índice glucémico o más correctamente con una carga glucémica alta son los que producen esos picos de insulina, por tanto más riesgo a la larga de cáncer. Y los alimentos que regulan, o sea que con baja carga glucémica, pues van a ayudar a que los niveles de glucosa en sangre estén mantenidos, por tanto de insulina. En rojo, pues los de siempre son los mismos los malos. Cereales refinados, pan blanco, arroz blanco, alimentos azucarados, cereales para el desayuno, pues los nachos, por ejemplo, las patatas fritas. Los que están entre medias con una carga glucémica moderada están la mayoría de los cereales, aunque sean integrales, y luego baja carga glucémica, los vegetales, la mayoría de las frutas, los frutos secos, las legumbres. Os decía... ¿Qué diferencia hay entre índice glucémico y carga glucémica? La carga glucémica es más concreta que el índice glucémico, por eso siempre intentar buscar carga glucémica. La carga glucémica, o sea, por ejemplo, la sandía tiene un índice glucémico en teoría muy alto porque tiene gran cantidad de hidratos de carbono. El índice glucémico nos habla de los hidratos de carbono, pero por cada 100 gramos. Tú cuando te comes una sandía no te comes 1 kilo de sandía, sino poca cantidad, entonces su carga glucémica se reduce. La carga glucémica te va por cada 50 gramos. Por eso he puesto al lado IG y GC. Normalmente se correlaciona, pero en el caso de la sandía, por ejemplo, pues es curioso. No sé si está ahí la sandía y lo vemos, ¿eh? ¿La veis? ¿Está la sandía? Sí, la sandía, ¿ves? Tiene un índice glucémico de 72. Tendrías que comerte muchísima sandía, porque cuando ya lo ajustas por la cantidad de alimentos son solamente 4 de la carga glucémica, ¿vale? Por eso buscar siempre cargas glucémicas, con que suele coincidir, no siempre. Y por eso esto se basa en la dieta cetogénica de la que hablaba el doctor Joan Vidal-Jové, ¿no? Que si yo elijo alimentos con baja carga glucémica no voy a producir esos picos de insulina, entonces no va a haber inflamación crónica. El problema que tiene la dieta cetogénica, si no está bien planteada, porque si leéis sobre dieta cetogénica hay gente que dice, vale, yo voy a intentar mantener carga glucémica muy bajita, y lo veo ideal porque eso es lo ideal. Pero claro, la carne tiene una carga glucémica muy baja. En estas dietas lo que se tiende es a comer muchísima carne. Te permiten comer tocino, salchichas, panceta, un montón de carne roja. Entonces, para hacer una buena dieta cetogénica hay que tener en cuenta no solamente las cargas glucémicas, sino que el alimento también sea más saludable. Entonces, intentar hacer una dieta cetogénica saludable, por eso podemos meter pescado, podríamos meter huevo, que ya estamos teniendo cargas glucémicas bajitas, pero no me tengo que ir a meter un exceso de carne como en la mayoría, ¿vale? Y bueno, otra de las cosas que se está haciendo basándose en esto, en oncología convencional, es darle a los enfermos oncológicos metformina. La metformina es el fármaco de primera línea para diabetes y se están dando unos 500 miligramos. Con 500 miligramos dando a un paciente oncológico, aunque no sea diabético, se está viendo cómo se mejora los niveles de insulina y factor de crecimiento similar a insulina. Pues yo lo que puedo hacer con la dieta es ese efecto metformina, ¿no? Y la carga glucémica, no, la de atrás. La carga glucémica no solamente depende del alimento, otra vez también de cómo lo cocine. Cuando yo, por ejemplo, un cereal integral, siempre hablamos que el refinado no lo vamos a incluir, un cereal integral
según cómo lo cocine, también la carga glucémica sube o baja. Cuando sobrecuece o cuando cuece más de la cuenta, cargas glucémicas son mucho más altas. Cuanto menos tiempo de cocción, menos carga glucémica. Entonces, eso que hacen los italianos de al dente es mejor que sobrecocer el cereal. También cuando lo horneamos, la carga glucémica sube mucho. Y una de las cosas que hace que también suba mucho es cuando el cereal se infla. Las tortitas, por ejemplo, aunque sean de arroz integral, tienen una carga glucémica más alta que si lo cocemos, por ejemplo, el tiempo justo, ¿vale? Y, bueno, espera, y de la carga glucémica se me olvidaba también, cuando queremos hacer una dieta con una baja carga glucémica, aparte de no intentar sobrecocer, también es importante que acompañe el plato. Si lo acompañamos con una grasa, la carga glucémica del plato disminuye, entonces el meter aguacate o meter aceite de oliva virgen extra nos puede ayudar a que baje la carga glucémica, ¿vale? Y bueno, alternativa al azúcar, yo sé que los que estáis aquí ya sabéis mucho, tenemos la stevia, la fruta seca. Dentro de las frutas secas, la que menos carga glucémica tiene es el albaricoque, ¿vale? El albaricoque seco es mejor que el dátil, por ejemplo. El azúcar de coco no está mal, yo el problema que le veo es el precio. El sirope de yacón, pasa igual el precio. Y luego la miel, si la miel es de buena calidad, además tiene propiedades. Y dentro de todas las mieles, la que tiene menor carga glucémica es la de acacia. Entonces, si podéis conseguir miel de acacia, pues mejor. El sirope de agave, si fuera de buena calidad, también está bien, el crudo. El problema es que como se ha puesto tan de moda, la mayoría son muy refinados, ¿no? El xilitol de abedul puede estar bien, lo único que no hay que pasarse porque puede producir diarrea. Y si no, un azúcar integral de caña, el mascobado o la panela, ¿no? Pero eso lo dejamos para de vez en cuando los endulzantes, ¿vale? Esta la pasamos. Bueno, luego otro mecanismo de lo que se ha hablado también en relación con el cáncer de la alimentación, que antes hablaba el doctor Vidal-Llobet, era el tema de los antioxidantes, ¿no? Y os cuento un poco el tema de los antioxidantes. Habría escuchado todo hablar del tema de los radicales libres, ¿no? Los radicales libres son sustancias, yo siempre digo que son las basurillas que se producen cuando la célula respira, cuando nuestra mitocondria respira, los productos desechos, radicales libres. Esos radicales libres pues pueden dañar al ADN celular, producir mutaciones y ser el inicio de un cáncer. Nuestro cuerpo, nuestra fisiología está preparada, ¿no?, para eliminar esos radicales libres mediante nuestro sistema antioxidante, ¿no?, esos mecanismos de reparación celular para que estos radicales libres no produzcan un cáncer a la larga. El problema viene cuando hay más radicales libres de los que podemos metabolizar, ya sea, pues mirar, todo esto produce radicales libres, ¿no?, la exposición a luz ultravioleta, sobre todo artificial, ¿no?, el tema, ahora está menos de moda, pero el tema de las camas solares, ¿no?, los rayos UVA que antes tomaba la gente, las radiaciones ionizantes. Por eso una de las causas por las que está entredicho el tema de la mamografía es porque antes se adelantaba algo, pero no solamente por el tema de que a lo mejor no disminuyen tanto la mortalidad como quisiéramos, sino que también tienen sus efectos secundarios, ¿no? Siempre sería mejor hacer una ecografía mamaria que una mamografía, pero claro, es más caro, necesitamos a profesionales que sepan interpretarla. Interpretar una mamografía es más fácil que una eco. El humo del tabaco, la contaminación ambiental pueden producir radicales libres. ¿Y qué nos ayuda a eliminar radicales libres? Bueno, esos mecanismos de reparación celular que todos tenemos, ¿no?, que ahí yo lo represento como lo veis, los fontaneros que van a ir a arreglar la hélice del ADN, pero también los antioxidantes naturales que están en la fruta y la verdura. La fruta y la verdura de por sí tiene ese efecto antioxidante y nos pueden ayudar a eliminar radicales libres. Cuando hay un equilibrio entre radicales libres y antioxidantes, pues no hay esos daños en el ADN celular y por tanto menos riesgo de cáncer a la larga. Y eso, bueno, los antioxidantes están en fruta y en verdura. Y luego, por último, pues hablaros un poco, no sé si esta tarde hablaréis del tema de la flora intestinal, del probiótico. No lo tenía tocado al principio. Porque como también las emociones también influyen en esa flora intestinal. Bueno, la flora intestinal también es muy importante, ¿no?, en el tema del cáncer y la mayoría de las enfermedades, ¿no? Una flora intestinal saludable pues va a hacer que se absorban mejor los alimentos, que el sistema inmune actúe mejor frente a virus, bacterias, células tumorales. Y que esa flora intestinal esté saludable depende de nuestra alimentación, pero también depende de nuestras emociones, ¿no?
y de los fármacos que tomemos, ¿no? Eso lo hemos notado casi todos, ¿no? Que te tomas un antibiótico y te da la diarrea, y como no te tomas un probiótico puede dar diarrea, el tema de las llagas, las candidiasis, ¿no? Por la inmunodepresión que produce. ¿Quién tiene el efecto probiótico? Pues lo que hablábamos antes, ¿no? Puede ser el yogur, puede ser un kéfir de calidad, pero también tenemos, sin recurrir a los lácteos, tenemos el miso, tendremos el tempe, tenemos el chucrut, todos los vegetales que se han fermentado, una aceituna de oliva de mesa si no están pasteurizadas, ¿no? Y luego le ayudan a los prebióticos, entre ellos el plátano, puede ser el ajo, ¿no? Pues eso nos ayudaría a que esa flora intestinal esté saludable. Y mirar qué importante sería la quimioterapia, arrasa con esa flora intestinal, ¿no? De hecho, uno de los primeros efectos secundarios que aparece en el enfermo oncológico es el tema de las llagas, el tema de las cándidas. ¿Cuántos enfermos habéis visto que el oncólogo les prescriba un probiótico? Pocos. Sin embargo, cuando prescribimos un antibiótico, sí tendemos a dar probióticos, el ultralebura por lo menos. Y sin embargo, al enfermo oncológico, que es que vas a arrasar con toda su flora intestinal, no tendemos a darle ningún probiótico. Pues pasamos. Y luego otro fenómeno que también se habla esta mañana, el tema de la angiogénesis, que también mediante la alimentación podemos influir en ese proceso de angiogénesis, ¿no? La angiogénesis es el mecanismo que pone en marcha el tumor para asegurarse de que va a comer, ¿no? Un tumor, para poder crecer y proveerse de alimentos suficientes, necesita pues que recibir ese alimento. ¿Y qué es lo que hace? Libera factores angiogénicos, ¿no? Que hace que la circulación sanguínea de nuestro cuerpo trabaje para él y le provea de una extensa red de vascularización a través de la cual recibe el alimento, aunque es una red de vascularización bastante aberrante, ¿no? Es un sistema poco organizado, pero que le va a llevar alimentos suficientes, y además a través de esa red de vascularización va a aprovechar para hacer las metástasis. Esto desde hace muchos años, sin embargo hasta los últimos años no se le ha prestado atención en oncología, y hoy en día, bueno, esta teoría que es de 1880 se ha recuperado, y en los últimos años se están formulando fármacos antiangiogénicos que se dan junto a la quimioterapia para intentar que esta red de vascularización destruirla, para que el tumor no reciba alimento suficiente, ¿no? Y por eso se da junto a la quimio. No es un tratamiento todavía que yo sepa que se esté dando de forma exclusiva, sino es un coadyuvante. Pues bien, nosotros a través de los alimentos, ahora sí, podemos buscar también ese efecto antiangiogénico, ¿no? Y estos son los alimentos antiangiogénicos que, como veréis, siempre son los mismos. Tenemos los cítricos, los frutos rojos, tenemos las aromáticas, las especias, el té verde, tenemos la manzana, pero sobre todo tenemos la cúrcuma y tenemos los frutos rojos, también está el ajo, está el ginseng, está la seta, el aceite de oliva virgen extra. Siempre son los mismos, los buenos son los mismos y los malos siempre son los mismos. Pásame. Entonces este es el resumen, ¿no?, de lo que intento buscar: efecto inmunomodulador, efecto antiinflamatorio, efecto antioxidante, efecto probiótico, efecto antiangiogénico y esa vitamina, enzima y oligoelementos que van a hacer que el metabolismo celular funcione de manera adecuada. Seguimos. Pues, ¿cómo vamos de hora? Estamos en las 2 y 3 minutos. Van a ir pasando, por si tenéis alguna pregunta escrita, por favor, para recogerla, y así en cuanto la doctora Odín Fernández termine con la exposición, empezaríamos con las preguntas. ¿Podría sentarme tú, Odín, o no? Sí. Es para que ella pueda tener el micrófono. Ah, vale, venga. No. Que ya vaya pasando entre las filas, que ya le he dicho, y ahora irán pasando las preguntas. De todos modos, si me voy a sentar... Por un cuarto de hora o así, mejor que las digan habladas y todo el mundo las escuchamos. ¿Sí? Que si empezamos a escribir y recogen... Vale, de acuerdo. Pues entonces toma. Nos quedan 20 minutos, caso. Bueno, pues yo hago un resumen de lo que queda. Aquí tengo que darle ahora. ¿Aquí? Aquí abajo. Hola. No, es que el mío no tiene como el tuyo. Sí, ahora sí. Sí, pero ¿A mí me escucháis? Sí, parece que sí, ¿no? Bueno, lo que termino un poco y empezamos con lo del tema de las preguntas. Lo que quedaba ahora era un poco como ver cómo hacer ese menú, ¿no? Como os decía al principio, creo que no hay
una dieta ideal para todo el mundo, sino un tipo de alimentación ideal para todo el mundo, sino que cada persona habrá que adaptársela. Entonces lo que yo he intentado es adaptarlo según a esa biología del cáncer, pero luego hay que adaptarlo a la persona, porque hay gente que a lo mejor el sabor de la cúrcuma no le va o que no quiere deshacerse de la carne, entonces habrá que saber adaptárselo, pero estos son los fundamentos y ese plato que os comentaba antes es el ideal. Y lo que me quedaba por hablar es un poco, pero como van a pasar el PowerPoint, es el tema de los efectos secundarios asociados a la medicación, cómo nosotros podemos... Sí, espérate, déjame ir. Esto era un poco como combinar los desayunos, almuerzos y cenas, que bueno, en el libro de recetas de cocina también lo tenéis, pero sobre todo algo que era diferente, bueno, lo de cómo cocinar ya lo hemos hablado, ¿no? Que cuanto menos calor, pues el crudo, el vapor, el hervido a baja temperatura, no a barbacoa y parrilla, eso ya lo hemos comentado. Lo que sí quería deciros es que los efectos secundarios también se pueden tratar a través de la alimentación, se pueden paliar, ¿no? Y lo que sí quería antes de terminar, que creo que es muy importante, bueno, esto como lo van a pasar pues para el estreñimiento, para las llagas, para las náuseas, ¿qué podemos hacer? Era el tema que preocupaba mucho a mucha gente, que preocupa mucho, una de las preguntas que más nos dicen y una de las cosas por las que los oncólogos a veces están en contra de todo esto es por el tema de las interacciones, ¿no? Que antes se comentaba. Entonces los americanos, que siempre nos adelantan en todo, han sacado esta aplicación que la podéis descargar. Sé que está para iPhone, no sé si para Android está, es gratuita y la ha desarrollado el hospital, el Memorial Sloan Kettering de Nueva York. Entonces tú ahí introduces cualquier fármaco, ya sea fitoterapia, sea cualquier alimento, y te dice si puede interaccionar con la quimio en concreto. Por ejemplo, la cúrcuma interacciona, hay 3 quimios con las que interacciona, ¿no? Entonces te dice, pues con esta y tal, pues si estás en tratamiento con esa quimio, pues bueno, a lo mejor la cúrcuma, mientras estoy en tratamiento debo de suspenderla. La soja, pues también con el tema de los taxanos, ¿no? Entonces creo que esta aplicación deberíamos de tenerla todos los profesionales sanitarios para que cuando algún enfermo me pregunte, oye, ¿puedo tomar esto? Hay veces que como tenemos miedo a todo decimos que no se puede tomar nada y la mayoría de las cosas se pueden tomar, no interaccionan, pero además esta aplicación tiene lo bueno que te dice con qué quimio en concreto, ¿no? Entonces os invito a que la descarguéis y como decían del doctor Joan Vidal-Llobet, esta página también que la consultéis, ¿no? La mejor página sobre oncología integrativa que hay ahora es la desarrollada por el MD Anderson de Houston. Tenéis un montón de información, incluso tenéis audio de meditaciones, tenéis las conferencias, las graban y las suben de forma gratuita a la web. Y bueno, para cerrar, el tema de la oncología integrativa que se hablaba, ese es el futuro, integrar lo mejor de las dos medicinas, ¿no? De hecho, los americanos ya han sacado hasta una guía de terapia integrativa basada en la evidencia para cáncer de mama. Y mirad, nos dicen que según el síntoma que tenga la mujer, cuál es la terapia o el tipo de alimentación que mejor le puede ir y cuál es la que no sirve para nada. Por ejemplo, algo que es muy típico desde la medicina oficial, no estoy diciendo de la medicina natural, es que cuando una mujer, sobre todo mujeres, van a la radioterapia, ¿qué crema le dicen que se ponga? En general, de aloe vera, ¿no? Porque yo es que eso es lo que más veo. Bueno, pues los americanos dicen que no, que poner aloe vera puede ser hasta contraproducente, que se ponga caléndula, ¿no? Entonces está bien, está muy bien esta guía, la podéis descargar también, si no os la pasará. Aquí está lo de la aloe vera, no está recomendado como una terapia estándar para prevenir las radiaciones las lesiones de la radioterapia o el ácido hialurónico, que también se está utilizando en las cremas con ácido hialurónico. Entonces el buscar siempre esa información científica, el no creernos las cosas porque sí o seguir haciendo lo mismo que hacía mi maestro porque me lo contó, sino buscar esa información, como os decía. Y ya está, que en el blog tenéis mucha información, que podéis buscar más, todo lo que yo estoy diciendo siempre lo contrastéis, lo que os cuente cualquier persona y ya está. Y con esto os doy las gracias de parte de toda mi familia, porque como decía, nosotros somos un pack indivisible. Así que muchas gracias. Saluda tú. Tenemos un micro, os rogaría que levantéis la mano los que tengáis alguna pregunta para ir dándoos paso y que os puedan acercar el micro. De momento tengo, muy bien.
Vamos a ir primero por aquí, luego iremos hacia el final. Si eres tan amable, ahí tienes ya una. Muy bien, sí, perdón. Bueno, de nada, dar gracias a la doctora Odil. Yo quisiera preguntarle cuál es su opinión sobre la dieta paleo, la dieta paleolítica, que a veces últimamente se ha reivindicado. Si piensa que hay algún cuadro fisiológico que puede ser recomendable, en general su opinión sobre este tipo de dieta. Sí, bueno, yo siempre digo que la dieta ideal, o sea, no sé cuál es, ojalá lo supiésemos, ¿no? y funcionase para todo el mundo. Paleo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como la mayoría. ¿Qué problema le veo yo o sea, lo bueno? Primero siempre me gusta lo positivo. Lo positivo, quitamos azúcar, quitamos refinados, pan blanco, bollería y tal. El problema que puede tener que a lo mejor estamos añadiendo exceso de carne. Exceso de carne puede ser exceso de proteína, ¿no? La hiperproteinemia a la larga también es más cáncer. Además, si estamos metiendo carne roja, metemos embutido, ya hemos visto que no es saludable. Entonces, creo que lo ideal es algo más intermedio, ¿no? Menos carne, más pescado, más huevo a lo mejor y mucho más vegetal. Entonces, como te decía, cosas buenas y malas. Lo bueno que tiene paleo, que la carga glucémica te la controla muy bien, ¿no? Pero sin embargo, si están metiendo el tema de la carne roja, estamos metiendo algo que puede ser negativo para el enfermo. Por eso, la paleo básicamente es parecida a la aceite cetogénica. Por eso una cetogénica mejor planteada, que es lo que creo que falla en este caso. Los que hayáis leído el estudio China habréis visto, ¿no?, que como cuando le metía exceso de proteína, estamos aumentando el riesgo de cáncer. Entonces una paleo con menos proteína y más grasa vegetal sería más recomendada. Muchísimas gracias. El micro por aquí, por favor, en primera fila y en segunda fila para la segunda señora. Da igual, aquella, el que está de delante también. Creo que no se van a pelear. No. Gracias. ¿Qué opinas de la cerveza? Tengo 3 preguntas cortitas. Vale. La cerveza. Bueno, la cerveza no entraría dentro de lo saludable. Como eso es algo que me preguntan en muchas conferencias, me lo estuve mirando, que estudio había sobre cerveza y cáncer. Mira, menos de 2 cervezas al día no se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer, tampoco que sea protector, pero sí que más de 7 al día aumentan el riesgo de padecer cáncer. Bueno, te ríes, pero es que en Alemania, en Inglaterra se consumen más de 7 al día, ¿no? Porque 7 eran 7 de 200. Una tiene 330, no te creas, claro, es que con 4 o 5 de las de... Entonces, bueno, que no tiene un efecto protector, pero que en exceso sí tiene un efecto pro cáncer y que si de vez en cuando tomáis la cerveza tampoco. Bien, quedemos un poco en aquello de que el veneno está en la dosis. Lo único que sí, que si tomáis sin alcohol, sí hay una cosa, porque hay gente que dice, bueno, me la tomo sin alcohol por el tema de eliminar el formaldehído, que es lo que realmente se relaciona con el cáncer. Mirad, no todas las sin alcohol son iguales, algunas llevan azúcar añadido y otras no. Buscarlo también. Me ha sorprendido que el pollo fuera más inflamatorio que la ternera. Sí, es otra buena pregunta y una buena observación que me la hacen mucho. Cuando se mide el índice de inflamación no se consideran ecológicos, eso también son de convencionales. Probablemente si hubieran comparado carne ecológica con convencionales, esos índices también cambiarían, que siempre lo digo, ¿no? El tema. Bueno, si has visto, parece que sí es más inflamatorio el pollo, que la ternera no hay mucha diferencia, pero luego la ternera, aunque sea menos inflamatoria, tiene el problema que hablábamos del hierro hemo, tiene el problema del Neo5Gc, por eso se recomienda comer, si vas a comer carne blanca, un poco más de pollo que de ternera. Por eso de todos modos yo decía que cuanto menos carne consumáis, pues mejor, ¿no? Y probablemente, como tú decías, el problema está en el tipo de pollo que comemos, que no es el pollo que está picoteando el grano por la pradera precisamente. Y para acabar, que los omega 6 siempre parece que se demonizan un poco, pero no se tiene en cuenta el dihomogamma linoleico, que tiene la prostaglandina 1, que es antiinflamatoria. Sí, por eso, claro, con esta conferencia hemos ido como muy rápido los que hayan leído el libro, y luego os digo, dentro del omega 6 está el bueno y el malo, no todo es malo, y como decía, hay algunos omega 6 que sí necesitamos en una cantidad. Entonces, por ejemplo, las semillas de lino son ricas en omega 6, el del bueno, ¿no?, entre comillas.
Pues si vamos a comer omega 6, si vamos a quitar todo ese malo que hemos dicho del aceite refinado, el omega 6, bueno, por ejemplo, un ejemplo ideal es las semillas de lino. Sí, pero por el otro lado tenemos que también tener en cuenta sectores, porque el lino tiene lignanos. Y, por ejemplo, en cánceres hormonodependientes ya se están levantando alarmas de comer diariamente puede tener un cierto riesgo. Bueno, eso es buena pregunta, esa es otra de las cosas que suelen preguntar y de hecho una de las últimas, ese es un artículo que hace antes de que naciera la niña, lo escribí en el blog, porque hay oncólogos que están diciendo a los enfermos de cáncer que no tomen semillas de lino porque puede tener ese efecto fitoestrógeno y tal. Los estudios dicen que no, al revés, que las mujeres que toman semillas de lino durante el tratamiento, antes y después, tienen menos riesgo tanto de cáncer, mayor supervivencia y menos recidiva que las que no lo están tomando, porque no hacen ese efecto como hace la soja. Soja fuera sí, está claro, además cada vez más estudios, pero las semillas de lino no producen ese efecto, sino todo lo contrario, ¿no? De hecho, podéis, bueno, en el blog lo pongo el enlace al Flax Council de Canadá, donde están revisando toda esta información y no hay estudios que digan que puede tener ese efecto tumoral, sino todo lo contrario, ¿vale? Muy bien. En la segunda fila esta señora segunda primero y aquel chico después y luego pasamos al otro lado. Ante todo, muchas gracias. A ti. Muchas gracias. La pregunta es, si te has hecho la reflexión o te estás planteando hacértela de diferenciar la dieta, sí. por ejemplo, por grupo sanguíneo. Lo de la dieta del grupo sanguíneo, bueno, de diferenciar la dieta sí, decía que no hay una dieta especial, o sea, ideal para todo el mundo, sino que habría que adaptarla por edad, por tipo de tumor, por patología coadyuvante, concomitante. Pero el tema del grupo sanguíneo lo estuve mirando mucho tiempo, porque además en medicina china se hace mucho hincapié en esto, pero igual que decía que todo lo pongáis en cuarentena, lo reviséis, yo no encontré una evidencia con lo del tema del grupo sanguíneo y el tipo de alimentación. Había muchos estudios, pero no les veía la consistencia adecuada, ¿no? Me gustaría escribirte. Vale, pues encantada. Además, todo, si lo bueno es contrastarlo todo. Bueno, Odile, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Quería preguntarte qué opinabas sobre lo que está ahora muy de moda, embutidos veganos, procesados veganos. ¿Qué opinas de ellos? Sí, pues la verdad es que no muy favorablemente, porque si te fijas en la mayoría de embutidos, ¿no? Salchitofu, choritofu, todas estas cosas, se añade mucho aceite refinado y la mayoría o tienen aceite de girasol o aceite de palma. Al final estamos intentando buscar una alternativa saludable que no lo es tanto y además viene envasada en plástico, porque ya no me he metido en el tema de los materiales, pero el plástico, bisfenol A, disruptores endocrinos. Ahora, sí que puedes hacer tú embutidos en casa saludables alternativas. Por ejemplo, puedes hacer una hamburguesa a base de lentejas y meterle especias y meterle vegetales. Eso es diferente a los que te puedan vender como industriales, porque al final es como todo, ¿no? Todo se intenta industrializar. Entonces, bien, si lo haces tú en casa y utilizas, pues en vez de aceite refinado, aceite de oliva virgen extra. En vez de tanto tofu como se les mete a la mayoría, pues métele legumbres, que son mucho más saludables, ¿no? Bien, pasamos a... En la segunda fila... Perfecto. Lo que te iba a decir, ¿sabes lo que yo suelo hacer cuando hay alguna salchicha de esta o algo que se me da atención? Me copio los ingredientes y luego intento hacer la versión casera. Muchas gracias, Odile. Yo te sigo frecuentemente, me gusta mucho lo que escribes. Una pregunta, yo te quería preguntar en relación a los alimentos alcalinizantes, acidificantes, bueno, todo este tipo de cosas, porque por ejemplo la sal se considera alcalinizante, no obstante por el tema de cáncer de estómago, pues... Sí. Bueno, habréis visto que tampoco he hablado nada de esto, no lo he metido, porque esto se basa al final, bueno, esto surgió a raíz de que, no he hablado de eso, pero en los tumores se ha visto que el microambiente tumoral es ácido, ¿no? Y cuando el microambiente tumoral cambia y está más alcalino, el tumor se prolifera menos. Pero parece que no es la acidez lo que produce el tumor, sino que el tumor, por su mecanismo, por su metabolismo, produce sobre todo sustancias acidificantes, como el tema de los piruvatos, del ácido pirúvico, ¿no? Entonces parece que más es un efecto que produce el tumor, que es lo que acidifica. Pero a raíz de eso se empezó a hablar de la dieta del pH y tal, ¿no?
Y bueno, el pH, ya sabéis que el pH de la sangre no se puede modificar, que cuando se modifica el pH de la sangre nuestra vida se pone en riesgo, por eso tenemos sistemas tampón para que el pH no cambie. Es decir, el pH de la sangre no lo puedes cambiar con lo que tú comas porque para eso está preparado, ¿no? Porque un pH de 7,2 o de 7,6 puede poner en riesgo tu vida. El pH que se cambiaría es el de la orina, ¿no? Pero ese no se relaciona con el pH de la sangre. Entonces, bueno, esa teoría de lo del pH, a mí lo que me parece que está bien es que al final los alimentos alcalinos y ácidos prácticamente son los mismos de los que estamos hablando aquí. Entonces no está mal si lo hacéis porque prácticamente es lo mismo, pero desde un punto de vista científico lo que intentamos hablar, lo que sí se ha demostrado es lo que os hablaba de la inflamación, de la inmunomodulación, pero el tema de cambiar el pH de la sangre según lo que coma, no. De hecho, bueno, en el blog también tenéis, os lo explico de forma detallada. Si escribe en el blog acidosis y alcalinidad, os explico un poco, bueno, lo ha escrito Rafael Cepa, un catedrático de allí de Granada, que ha escrito sobre el tema, para poner un poco esa controversia que hay sobre dieta alcalina y acidificante. Bien, ahora vamos a pasar hacia atrás. Hay hay muchísimas preguntas. Ves más o menos por orden y llegaremos hasta donde el tiempo nos dé. Mientras tanto, mientras pasan el micro, tú hablabas de la cúrcuma, sí. Pero es cierto que la cúrcuma depende de cómo. Sí. Porque la cúrcuma, si la añades directamente en una ensaladita, no vas a absorber nada. Puede hacer un efecto en superficie, pero no lo vas a absorber. En cambio, la cúrcuma de los indios en el curry, que tiene picante, entonces sí que se absorbe bien. Claro, sí. Bueno, es que la verdad es que la charla podía haber dado para horas, ¿no? La cúrcuma siempre con un poquito de pimienta negra, con la cayena, la guindilla, y además lo ideal es disuelta en una grasa, o de aceite de oliva virgen extra o en aceite de coco, y además sometida a un poco de temperatura, ¿no? Sin quemarla, pero se somete a un poco de temperatura, aumenta la biodisponibilidad. Por eso cuando se utiliza en medicina natural y en los estudios que se está haciendo se utiliza liposomada, la curcumina disuelta en una grasa. Y cuando en la época después de la guerra nuestras madres utilizaban la cúrcuma como sustituto del azafrán porque era muy caro, sí, entonces la ponían generalmente en el arroz con su grasita, con su aceite y la ponían a sofreír, no la ponían después como el azafrán, sí, sino a sofreír, o sea que eso es lo ideal. Forma instintiva lo estaban haciendo. Claro, los indios lo hacen bien sin tener que venir a la investigación, ¿no? Exacto. Bien, aquí el micro, sí, gracias. No te veo. Oye, el tema de la leche materna, ¿vale? Me gustaría tener un poco más de información porque imagínate si hay médicos que no creen mucho en la homeopatía, imagínate cuando les preguntas por la leche materna. Yeah. Para suministrar, por ejemplo, en mi caso, sería una niña de 3 años con tumor cerebral, ¿cuál sería la seguridad o qué hay que tener en cuenta o más información? Bueno, el tema de la leche materna y el cáncer, yo siempre, bueno, en el libro lo cuento, ¿no? Esto en mi caso surgió porque hubo una investigación en Suecia donde vieron que, bueno, que en la leche materna estaba la lactoferrina, ¿no? Y un omega 3, ¿no? Que cuando se juntaban formaban una molécula que se llama Hamlet y a nivel de laboratorio, frente a todos los tumores que se probó, pues se vio que era eficaz. Luego en humanos se llegó a probar en cáncer de mama, en cáncer de vejiga y cáncer de colon y se vio que podía ser efectivo. Pero por algún motivo que no conozco exactamente, la investigación se paró. Prometía mucho, de hecho tuvieron un montón de dinero para investigación, pero la investigación se paró ahí y solo se probó en esos 3 cánceres. Pero bueno, como se había visto que era efectivo, pues muchos americanos, sobre todo en clínicas privadas, siguieron utilizando la leche materna para los enfermos. Y aunque hay pocos estudios con humanos de estas clínicas, algunos hay, y en la mayoría se ha visto que aumenta la calidad de vida y sobre todo que tiene ese efecto inmunomodulador. Ahora, ¿qué cantidades, qué dosis? Pues depende, ¿no? Hay mucha gente que lo está utilizando, pero de forma puntual, no de forma arreglada. Entonces yo te puedo decir lo que hacen los americanos. En algunas clínicas lo que se está intentando es llegar a 250 mililitros al día, repartidos en 2 tomas y emulsionados con aceite de oliva virgen extra para favorecer la formación de esa sustancia llamada Hamlet. Pero como dice, ni es un protocolo, sino que algunas clínicas privadas que tienen banco de donantes lo están haciendo. Y se esteriliza mediante un protocolo que se llama el protocolo Laura, que lo puedes descargar también para asegurarte de que esa leche, ¿no?, esté higienizada pero no haya perdido sus propiedades.
Entonces lo que se está haciendo, pero de forma privada, no ningún protocolo, y por desgracia la investigación que se había iniciado en Suecia pues está bastante parada en los últimos años. Muy interesante. Otra pregunta, por favor, otra persona. Sí, hola, Javier. Muchas gracias por lo que compartes, me ha encantado tu ponencia. La pregunta sería sobre la carga glucémica, concretamente del zumo de naranja. Bueno, ha quedado claro pues, que es muy importante mantener la carga glucémica a raya. Sí. Si sería mejor pues, ingerir las naranjas enteras o ese zumo pues, aún estaría bien. ¿Dónde estás, que no te veo? Ah, vale. Bueno, buena pregunta, ¿no? Porque mira, todo lo que no me ha dado tiempo va saliendo. Para que cuando tú una fruta fresca, ¿no?, le haces zumo, la carga glucémica siempre sube. Pero claro, también estás consiguiendo, con un vaso, conseguir mucha más naranja de la que consumiría a mordisco, porque 5 naranjas normalmente no te vas a comer. Entonces, ¿qué podemos hacer para que no suba la carga glucémica? Una de las primeras cosas es no tomar el zumo de un trago, sino poquito a poco, ¿vale? Y después añadir, le podéis poner canela y semillas de lino, hace que la carga glucémica disminuya bastante. Entonces, cuando hagáis licuado, añadirle siempre semillas de lino y canela. Y luego ya si le metéis alguna de las frutas que regulan la carga glucémica más, como son los frutos rojos, algunas fresas, mora o arándanos, también van a hacer que la carga glucémica baje. Gracias, Odil. Hay otra persona preparada, pero luego, por favor, pasa al otro lado para una última pregunta, porque ya no tendremos tiempo para más. Hola, mira, has hablado sobre todo de la... Si los que estáis atrás os pudierais poner de pie para que luego no sé dónde estáis. Sí. No, que has hablado sobre todo para la prevención de cáncer. Sí. Y era para saber si, para ayudar durante los periodos de quimio y después de quimio, alguna dieta antirradicales que serviría o para ayudar al organismo. Bueno, básicamente sería la misma, solo ajustándose a los efectos secundarios. O si la persona está, por ejemplo, con poco apetito, también se ajusta un poco, se da más líquido, pero básicamente es la misma. Lo único que no sabemos es cuál es el efecto real que puede tener la alimentación sobre la evolución de esta enfermedad, porque me ha hecho mucha gracia la diapositiva que nos habían puesto antes, ¿no?, del paracaídas del avión. Es muy difícil hacer estudios a día de hoy que me digan cuál es el papel que tiene realmente la alimentación, porque para eso tendría que tener un grupo de enfermos que solo hiciesen quimioterapia y no cambiase la alimentación, frente a otro grupo que hiciese quimio más alimentación o solo alimentación, y podría saber cuál es el efecto real que tiene. Pero eso es muy difícil de plantear en este tipo de estudios, porque pocos enfermos se van a plantear a ofrecer para no hacer ningún tratamiento médico y solamente alimentación. Entonces, por eso decía que la ideal no sabemos cuál es, ni todo va para todo el mundo, pero básicamente si intentamos que sea antiinflamatoria, antioxidante, antiangiogénica, pues va a tener un efecto positivo, y de hecho los estudios que sí hay donde se compara quimio más alimentación sí que se ve mayor calidad de vida, menos efectos secundarios, pero básicamente es esto adaptado a la persona, ¿no? Sí, tenemos una pregunta por allí. A ver, más que una pregunta, a mí me gustaría saber una forma de cómo abordar el tema de que estamos hablando de consumir verduras, ¿ya? Sí. Aumentar en verduras y frutas. Pero resulta que ahora, con el tema de verduras y frutas, nosotros tenemos un 44% de carga de pesticidas. Entonces, a ver, por un lado no queremos cáncer y por el otro lado, ¿qué hacemos? Por intentar consumir ecológico, siempre que se pueda. El ecológico ya la tierra está contaminada, ese es el problema. Claro, sí. Luego tenemos los transgénicos que están cambiando toda la información genética y que la estamos comiendo nosotros y nos están traspasando toda esa información genética a nuestro ADN. Sí, entonces, a ver, ¿cómo subsanamos? No todo porque tendría que ser algo parcial, pero ¿cómo subsanamos en parte para poder liberar esa carga tóxica? Pues bueno, por eso cada vez estamos más enfermos, ¿no? Porque cada vez consumimos menos alimentos naturales. Entonces yo intentaría siempre consumir ecológico,
Perder peso, porque todos los tóxicos con los que tenemos en contacto se acumulan en la grasa corporal. Entonces, cuanto más delgados estemos, menos tóxicos se van a acumular. Consumir alimentos ricos en antioxidantes, que también ayudan a que esos tóxicos se eliminen. Tener una buena flora intestinal con una alimentación pues rica en probióticos, como comentábamos antes. Y luego también las algas ayudan mucho a que los tóxicos no se acumulen. Entonces, añadir algas a nuestra alimentación, salvo que tengamos problemas de tiroides, puede ser una buena opción. Esa sería esa solución, porque no podemos aislarnos del mundo, vivimos en el mundo que vivimos y no nos podemos meter en una burbuja, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo, no podemos hacer más preguntas ahora. Agradecerle muchísimo el esfuerzo a la doctora Odil. Gracias.